Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, el podcast de tecnología donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a Koldo Díaz, bienvenido, Muchas gracias. que es abogado penalista, ¿sería? Ujú. O se dice así, ¿no? Así es. Abogado. Y también es coordinador del máster de Derecho Digital, que es de lo que vamos a hablar hoy, de Derecho Digital, de, digamos, todo lo que hay en relación a la parte digital, pues, que se puede hacer, ¿no? Es decir, vamos a hablar, pues, un poquito, pues, por ejemplo, el derecho al olvido, que es algo muy conocido, el tema Google. Vamos a hablar de ley de protección de datos, que nosotros los informáticos los hemos escuchado muchas veces. También pues, vamos a hablar un poquito, pues, esto que ha pasado, ¿no? Con el tema de la ley de la inteligencia artificial en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Ese derecho que tenemos en los entornos digitales. Entonces, lo primero que yo siempre suelo hacer en estas entrevistas es, bueno, yo he hecho una pequeña presentación. Preséntate tú para la gente que no te conozca, que seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Que hay muchísima gente que no me conoce además. Venga. No, fíjate. Es complicado a la hora de presentarme porque tengo ese background pues bastante multidisciplinar. Yo soy doctor en sociología, hice el postdoctorado en antropología, luego hice derecho y ahora, pues como has dicho, pues soy abogado, profesor de derecho penal y el coordinador del máster de derecho digital de la UNIR. Claro, todo ello a mí me sirve para tener una perspectiva de lo que es esta cuestión digital desde una perspectiva muy multidisciplinar, ¿no? Es algo que yo aprendí muy claro cuando hice el doctorado, parte de él en Oxford, donde nos juntaron a gente que estábamos haciendo la tesis de diferentes ramas, nos juntaron ahí a sociólogos, a gente de derecho, a informáticos, a gente incluso de bellas artes, y nos ponían un problema relativo a estas cuestiones digitales y entre todos le dábamos una respuesta, ¿no? Lo cual era mucho más interesante porque cada uno iba con su mochila y pensaba que eso era la solución única, ¿no? Uh -huh. Y esto te lo encuentras en cualquier momento en todas las empresas, ¿no? Ahora que decías que informático y demás, pues esta es una de las complicaciones que tenemos cuando el de legal habla con la parte informática y habla con el de marketing, ¿no? Y el de marketing le viene o la de marketing le viene con una idea fantástica y el de legal tiene que levantar la mano y decir, ya, pero es que con eso nos va a venir una sanción bastante grande. Uh -huh. Y el informático, que no me quisiera yo meter con los informáticos y mucho menos en este foro, pero es muy curioso, por lo menos visto desde fuera, cuando siempre se les hace una propuesta y te dicen que eso no se puede, ¿no? Pero vamos a ver si lo has hecho conmigo antes, ¿no? ¿Cómo me puedes decir que no se puede, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que lo que sí que nos da es una visión más general y el poder trabajar diferentes lenguajes, que en el fondo es lo que necesitamos en una empresa y en un día a día, ¿no? No que cada uno haga la batalla por su cuenta, sino que nos podamos entender y que el de legal no solo levante la mano y diga, no, eso no se puede. Es decir, sí, esto también se puede, pero hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Hemos dicho que eres el coordinador del máster de Derecho Digital. ¿Qué consiste este máster como tal? Es decir, ¿qué es lo que se puede aprender como tal? Pues lo cierto es que en el máster lo bueno es que hacemos como 3 másters en uno, Uh -huh. sin quitarle la importancia, ¿no? Porque muchas veces se dice lo que mucho abarca poco aprieta, pero dándole la importancia que ello conlleva, ¿no? ¿En qué sentido? Pues porque tenemos un bloque bastante grande sobre cuestiones de derecho mercantil, tenemos un bloque bastante grande sobre derecho penal, tenemos otro bloque específico sobre propiedad intelectual y tenemos otro bloque sobre ciberseguridad, ¿no? Y por supuesto, trabajamos también la cuestión de la información y los datos con esa ley que comentabas, ¿no? Entonces, tenemos esa idea general para que luego nuestros alumnos, nuestras alumnas, puedan acceder a diferentes puestos de trabajo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene muy claro que lo que le interesa es la propiedad intelectual, pero tampoco no se quiere meter en un máster entero sobre propiedad intelectual porque quiere tocar otras ramas, ¿no? Quiere entender bien cómo funciona la ciberseguridad porque eso también le van a pedir. Y esa es la parte, sobre todo, más interesante que tenemos, ¿no? Y lo cierto es que en el máster estamos muy contentos porque cada año nos vienen más alumnos, va a haber un momento en el que no demos abasto y lo bueno es además que nos vienen alumnos de diferentes partes del mundo. Tenemos mucho alumno español, tenemos mucho alumno europeo y tenemos mucho alumno latinoamericano. Y por lo tanto es muy interesante ver cómo el derecho digital, algo que es global, cómo luego se materializa en cada legislación y en cada país, ¿no? Y cómo se lleva a cabo todo ello y ver los diferentes ritmos que lleva en cada país. Y, por ejemplo, ¿es este máster solo para, por ejemplo, gente que ha hecho derecho o, por ejemplo, un informático podría hacerlo pues para complementar, ¿no? Para
tener esa parte, digamos, de derecho, de digital, o cómo va exactamente? Somos bastante generosos en ese sentido, porque como bien decíamos antes, claro, al final hablamos de derecho digital, pero es que a todos nos aplica esta ley de protección de datos que tú decías, ¿no? Y todos nos va a aplicar la cuestión de inteligencia artificial. Y sobre todo, algo que tenemos muy claro es que los informáticos son una base fundamental en todo ello, ¿no? Porque son al final los que llevan a cabo esa programación, ese código, y muchas veces está diciendo que la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene esos sesgos, ¿no? Y por eso nos interesa muchísimo que que los informáticos puedan estudiar también ello, para lo cual se les pide unos cursos previos, unas horas previas, para entender algo de derecho, es decir, para entender cómo funciona la legislación y para entender cómo funciona incluso la jurisdicción española en este caso y la europea, pero sí, tendrían acceso en ese sentido también. Tú trabajas en la UNIR, ¿no? Que es una universidad a distancia, ¿puede ser, o no? Eso es una universidad online, es única y exclusivamente online, lo cual tenemos muy buena suerte, porque así podemos tener ese claustro de profesores también internacional. Antes hablaba de los alumnos y las alumnas que eran internacionales, pero también el propio claustro de profesores, ¿no? Y eso te enriquece muchísimo. Te enriquece muchísimo hablar con un compañero de Colombia, con un compañero de Ecuador, y que te digan qué es lo que están haciendo allí, que incluso te pregunten, porque lo cierto es que en España y en Europa, pues en cuestiones de protección de datos somos pioneros, ¿no? Siempre se dice que Estados Unidos innova, que China copia y que Europa legisla, ¿no? Entonces, bueno, ahí, en esa estamos, ¿no? Por lo menos eso lo hacemos bien. Luego no sé hasta qué punto nos supone un freno muy grande para que las empresas puedan desarrollar, pero sí, efectivamente, ese claustro internacional y el que sea online nos da muchísimas opciones, ¿no? Para que la gente se ubique, y yo también, ¿qué es exactamente el derecho digital? Bien, en el derecho digital lo que tenemos es que las diferentes ramas del derecho, que podría ser penal, civil, administrativo, mercantil, laboral, si se quiere, al final todas ellas conllevan a un punto o van a tener siempre algo de digital, ¿no? Cuando hablamos de datos biométricos, pues tenemos una empresa que ha aplicado un control de datos biométricos sobre sus trabajadores. Entonces, desde lo laboral llegas a lo digital. Si hablamos de penal, ¿qué decir con este acoso que puede haber a través de redes sociales o de Internet? Y así con todas las demás ramas, ¿no? Por lo tanto, hay un debate que a mí sinceramente no me interesa muchísimo entrar porque es como demasiado abstracto y teórico sobre si el derecho digital es una rama diferente o es una rama que abarca todas las demás ramas, ¿no? Del derecho. En este punto, en este momento, no me interesa mucho responder a eso en este foro, ¿no? Lo que sí me interesa es explicar lo importante que es todo ello, ¿no? Que al final se vaya por donde se vaya desde el derecho, incluso es más, como decíamos, desde el marketing, desde la programación o desde cualquier otra vía, nos vamos a encontrar con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Nos vamos a encontrar muy pronto con la Ley de Inteligencia Artificial. Y todo eso va a suponer un freno, ya no solo desde el derecho, sino para cualquier empresa que vaya a aplicar, que hoy en día son muchísimas, que vayan a aplicar todas estas cuestiones digitales. Simplemente cualquier empresa que trate unos datos, y por tratar datos es lo más mínimo, es decir, es archivarlos, es guardarlos. Claro. Eso ya es tema de derecho digital, ¿no? Eso supone un tratamiento de datos, por lo tanto nos aplica todo ello, toda esa ley, ese reglamento europeo, y por lo tanto nos influye, ¿no? Y por eso decíamos que el derecho digital no solo abarca todas las ramas del derecho, sino también abarca a todas otras ramas de conocimiento, a todas estas profesiones. Y ahora que comentabas el tema de la ley de protección de datos, exactamente, bueno, es decir, todos más o menos sabemos lo que es, pero para hacernos una idea exacta, ¿qué es la ley de protección de datos? Mira, la ley de protección de datos, que muchas veces nos olvida, tenemos que tener claro que es un mandato constitucional, es decir, que es un derecho fundamental, porque está ahí, dentro de todos esos derechos fundamentales, ¿no? En el 18.4, y si me equivoco luego seguro que tú me lo editas perfectamente, en el 18.4 se habla precisamente, ya estaban hablando en esa época, sobre la importancia de una intimidad que esté además ligada a cuestiones de tecnología, ¿no? A partir de ahí se empiezan a dar diferentes casos y viene el Tribunal Constitucional y dice, oye, es que aquí tenemos un mandato constitucional que es una línea muy cortita que nos está hablando de un derecho fundamental y no lo estamos desarrollando. Y el derecho fundamental básico en cuanto a protección de datos es la intimidad. Es la intimidad. No podemos olvidar que nuestros datos, cuando hablamos de ellos, por lo tanto, y lo vuelvo a repetir, es un derecho fundamental, nuestra intimidad, lo más básico que podemos tener, ¿no? Al igual que luego también se puede juntar el derecho al honor y demás, ¿no? Por lo tanto, eso es, en ese momento nos viene el Tribunal Constitucional, los 90 o así sería, y nos viene a decir, oye, que es que aquí, bueno, le viene a decir el legislador, oye, que aquí nos falta una ley sobre ello. Y a partir de ahí se crea una primera ley sobre protección de datos que luego poco a poco se va desarrollando y finalmente tenemos esta LOPD-GDD
de Garantía de Derechos Digitales, una Ley Orgánica de Protección de Datos, que lo que viene a hacer es precisamente a proteger esos derechos fundamentales. Desarrolla esa idea y lo que viene a hacer es decir, bueno, aquí lo que hace falta, entre otras muchas cuestiones, es el consentimiento de las personas. Es decir, no porque esto se haya puesto en Internet ya cualquiera lo puede utilizar. No cualquiera se puede lucrar con esto. No sirve cualquier base de legitimación o cualquier justificación para poder hacer dinero con los datos de una persona. Necesitamos ahí unas bases, ¿no? Y eso es lo que nos viene a decir la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo que nos viene a cubrir como individuos y como ciudadanos. Ahora bien, yo entiendo, te viene la empresa y te dice, esto no puedo hacer nada. Claro. Te viene el de marketing y te dice, ¿cómo? Que es que aquí no le puedo poner justo el precio en un color que justo sea como el del fondo de la pantalla para llevarle a engaño. Y pues, no se puede mucho. ¿Vale? Y lo mismo pues con todas estas cuestiones, ¿no? Datos biométricos. Ahora ha salido la noticia que había una empresa que daba dinero. Sí, OpenAI puede ser. Sí, claro, lo del iris. Y quería su iris. Y dices, claro, eso nosotros por lo menos en nuestra legislación no podemos aceptar que se haga negocio con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestro hígado. No lo puedes vender. No lo puedes vender, lo puedes donar. No lo puedes vender. Y lo mismo ocurre con esto. A lo que estamos haciendo, y por eso esa traslación a toda esta cuestión legislativa sería, cuando estamos dando nuestro iris, lo que estamos dando es un derecho fundamental nuestro, que es la intimidad. El tema de ley de protección de datos, esto es algo que nosotros los informáticos escuchamos mucho porque, claro, nosotros almacenamos ese tipo de datos. Es decir, por ejemplo, si hacemos una aplicación sanitaria, ¿no? Que es algo, son datos muy sensibles. Por ejemplo, a nivel de e-commerce, ¿no? Por ejemplo, tarjetas de crédito, que bueno, no se suelen guardar, pero también se suelen tratar, ¿no? Es decir, al final son datos que son sensibles, ¿no? Como tal. Claro, sí, totalmente. Eso se aplica, pero incluso en el funcionamiento del día a día del trabajo. Es decir, porque estoy seguro que muchos informáticos lo que hacen es llevarse el trabajo a casa en un pendrive y de repente se van a tomar unas cañas y ¿qué ha pasado con mi pendrive? Claro, lo que ha pasado ahí, aparte de una sanción bastante grave, lo que ha pasado ahí es que has dejado al descubierto la intimidad de muchísimas personas. Derecho fundamental, has vulnerado el derecho fundamental de muchísimas personas. Eso es lo que ha pasado con esa caña de ese pendrive que te has llevado a casa, que en ningún momento va a pasar eso, ¿no? Y eso es muy común. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando también es muy interesante hablar de lo digital, cómo se traslada a la parte online, ¿no? A ese día a día. O sea, en los ficheros, por ejemplo, en los juzgados ves muchas veces a muchos compañeros que llevan en la carpeta puesto nombre y apellidos del cliente, el asunto que llevan y la fecha. Yo no tengo por qué saber que este señor, esta señora está metido en este procedimiento, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que todavía es normal. Nos cuesta muchísimo si no hacemos esa regla de tres, ¿no? Quizás no le damos importancia, ¿no? Como decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Claro, ¿no? si siempre se ha hecho así, ¿no? Pero ahora ¿cómo me voy a poner en la carpeta? ¿Qué lío? Ponerte además ahora en las carpetas que por colores, nada, hombre. Pues claro, eso lo que nos pide es un cambio. Y claro, lo que ha cambiado también es, pues, bueno, la propia sociedad y la propia sociedad digital. Es decir, es que con nuestros datos hay gente que está haciendo muchísimo dinero. Entonces, eso a partir de ahí, y ya no son solo nuestros datos, una vez más digo, nuestros derechos fundamentales. Entonces eso ya te da muchísimo que pensar, ¿no? Digo, oye, ¿hasta qué punto? Porque además si con esos derechos fundamentales, con esos datos, además de hacer dinero, lo que se pueden cambiar son colores de un régimen político, de un gobierno, como ha pasado en el caso de Cambridge Analytica, con toda esta cuestión que decían del Brexit, y que incluso Trump también había utilizado esos datos de Facebook y demás, y es bueno, pues entonces aquí la historia se complica. Lo que es algo muy nimio y muy pequeño y que no le damos importancia porque, bueno, esto es una carpetita que se lleva y siempre se ha hecho así, ¿no? Pues es que todo eso si lo llevas al extremo, pues nos cambia. Y nos cambia y tenemos el Brexit. No, sí, que hay que tener cuidado con estas cosas, claro, que parece que no, pero lo vemos muy nimio, pero que es importante. Luego, sobre todo, eso, lo que decía antes, el tema de la protección de tus datos, es decir, el tema de, por ejemplo, es muy típico lo del tema de salud, que yo que he estado en aplicaciones de ese tipo y se controla muchísimo, claro. Una cosa que pasó, no sé si te acuerdas, que pasó además fue en una aplicación de Indra, que yo participé en esa aplicación, o sea, sé que no tuve nada que ver porque la parte esa no tiene nada que ver, o sea, pero esa aplicación, que fue lo del tema de las vacunas, por ejemplo, que como que se filtró, creo que fue, no sé, un montón de datos, creo que fue los datos del rey, de Rajoy, creo que fue también, y Pablo Iglesias. Claro, estamos hablando de datos sensibles, ¿no? Era su dirección, estamos hablando teléfono, email, claro, son datos muy sensibles y más de personas que son importantes técnicamente. Claro, y todos esos datos además lo puedes juntar, o la protección de datos lo puedes juntar con la ciberseguridad, que es lo que afecten directamente a instituciones del Estado.
como es el caso que estás comentando, ¿no? Y por ampliar un poco el foco también, claro, hablamos de los informáticos, pero también podemos hablar de los propios sanitarios. Han salido últimamente varias noticias en las que pues un enfermero, una enfermera, un médico, lo que ha hecho ha sido pues mirar los datos de salud de su ex, ¿no? Y haya aprovechado que estaba ahí. Eso no se puede hacer, ¿no? Claro, es muy normal, es muy común, pero ¿a quién le hago daño? ¿Pero qué pasa? No puedes meterte en esa privacidad de esa persona, en esa intimidad de esa persona, ¿no? Entonces, claro, la historia se va complicando y es por eso que cada vez aparecen más sanciones. No porque se hagan más, que a lo mejor también porque han cambiado incluso los modos y por eso el Código Penal tiene que cambiarse incluso para los nuevos delitos que aparecen con cuestiones tecnológicas, ¿no? Que se hacen públicos datos de un montón de personas influyentes. Como a nosotros los informáticos es como, bueno, venga, no pasa nada, que, ¿sabes? Nosotros lo que queremos es programar. Por eso digo que es una cosa importante y que tenemos que darle más importancia de la que tenemos, porque claro, podemos cometer un delito y no lo sabemos. Que parecemos baladí, pero es un delito. Es que hay delitos específicos para ello también en el Código Penal. No solo para los informáticos, quiero decir, pero para los accesos a ese tipo de ficheros, para el tratamiento de ese tipo de datos. Por supuesto que se puede cometer un delito y es, sinceramente, y además de lo más fácil de hacer, de que lo estás haciendo totalmente sin querer, porque como tú bien dices, mi cabeza de informático no está eso, mi cabeza está y a sacar todo esto, me da lo mismo que sea Pepito, que fulanito, que lo otro. Y dices, ya, pero es que esos datos, ¿a quién se los estás pasando? ¿Cómo se los estás pasando? ¿Tú podías acceder a todo ello? De hecho, ese es uno de los mayores problemas que hay. Por ejemplo, claro, que puedas acceder a cualquier cosa, ¿no? Que hay niveles de acceso. Claro, también. A nosotros nos llegó una cuestión que era de unas personas pues, que eran pues, hackers éticos, ¿no? Y no me acuerdo a qué tipo de página web era, y además no lo podría decir, pero lo que hicieron fue acceder a ella y ver los fallos que tenía, ¿no? Y meterse, incluso cambiarlo. Y dices, hombre, es que tú todo eso no lo puedes hacer por muy buena fe que tengas, ¿no? Porque es verdad, no me acuerdo de qué era, pero ellos tenían buena fe, se creían esa causa, ¿no? Era pues, de una ONG parecida, ¿no? Y querían ver los fallos que tenían. Entonces lo que hacían era atacarlo de una buena fe. Decía, ya, pero tú no tienes ningún consentimiento para meterte ahí, ¿no? También una cosa que ahora creo que lo vemos mucho en el tema de las web es esto que aparece, bueno, que era la famosa ley cookies, ¿no? Que eso fue una ley de la Unión Europea, que ahora ha cambiado y ahora te pone eso de aceptar o suscribirte por 2 euros. ¿Eso exactamente qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado para que de la noche a la mañana hagan eso todos? Eso ha pasado pues que son unos cachondos. Quiero decir, es que pues normalmente además, y como debe ser, la legislación va mucho más tarde que el propio delito, la propia... que sea un ilícito, ¿no? Y ahí lo que hace pues, es aprovecharse la empresa en ese sentido, ¿no? Efectivamente, cuando se propone esa ley, lo que están diciendo es, oye, el usuario no tiene por qué aceptar, hay que dar la opción de rechazar. Y dicen, vale, pues yo le voy a dar la opción de aceptar en el caso de que... Y si no me paga, ¿no? No, aquí el consentimiento no puede ser para aquellas personas que tengan dinero o que quieran dejarse ese dinero, que sean tan incautos de darle a eso, ¿no? Eso tiene que ser para todos. Entonces llegará un momento en el que les vuelvan a tirar de las orejas y decirles, oye, mira, tanta sanción por esto y además, mira, vamos a cambiar la ley que quede bien claro que esto no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que en ese de mientras, el rendimiento económico que sacan las empresas de todo ello es una barbaridad. O sea, de vez en cuando se escucha una noticia de que a Meta le han metido una sanción de no sé cuántos millones, ¿no? Si echas cuentas de los millones que ha sacado durante ese tiempo gracias a esa práctica, pues me sale devolver. Sí, la Unión Europea, yo muchas veces pienso, digo, si es que viven de Google, sé cuántas veces ha dicho, multa a Google por 10 millones. Pero yo si fuera Google o Meta diría, pues si me sale a devolver. Claro, es que te sale rentable. Perfecto. Claro. Me has metido una multa de X, yo en este tiempo he ganado X%. Estupendo. Te pago la sanción con el dinero que he sacado haciendo esta práctica que no era. Calderilla, es que para ellos calderilla, básicamente. Estupendo. Lo malo que es que, claro, eso a las grandes empresas no les afecta. Ahora, pues a una pequeña o mediana empresa y le puedes hacer un agujero grande. Y le coges a una startup que justo se está creciendo y le metes una de estas y la hundes y no puede levantar la persiana directamente. Entonces, por ese lado, pues, no parece muy equitativo y sobre todo es muy peligroso pues, para esa gente que se quiere montar una empresa, ¿no? Y que se monta una empresa y de repente, pues, es que el otro día me vino un antiguo alumno que se estaba montando una empresa y justo pues lo que dices es, mira, es que estás tratando unos datos sensibles y como esto no lo protejas bien, te van a meter una sanción que toda la inversión que has hecho va a ser poca para pagar esa sanción, ¿no? Entonces todo el trabajo hecho se te va, ¿no? Y por eso lo tienen que mirar, yo les recomiendo que lo miren todo muy bien desde el principio. Una cosa que estuve mirando y me pareció muy curioso y es con el tema de los drones.
¿vale? Nosotros, bueno, ahora yo creo que está un poco más controlado, pero hubo un momento que apareció el tema de los drones, ¿no? Claro, y todo el mundo tenía un dron y, venga, un dron por aquí, tal, para arriba y para abajo, ¿no? Claro, una cosa que muchas veces creo que no hemos pensado, porque claro, la mayoría de esos drones pues llevan cámara. Y claro, esos drones, que me pareció muy curioso cuando lo leí, claro, tú no puedes grabar en ciertos sitios. Es decir, por ejemplo, tú vas a grabar, imagínate que pasa de lado, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir por un edificio y no sé, y está en una zona privada. Eso es ilegal, ¿no? Técnicamente. Claro, totalmente, porque estás atentando contra mi intimidad. O sea, Claro. ¿tú por qué? Tú no puedes venir a mi casa y grabarme. Claro, que aunque sea, o Precisamente. sea, no digo Yo aposta, tampoco pero lo... claro, pero imagínate, haces como una toma aérea, ¿no? Y pones una zona que no se puede grabar. Claro, que eso, muchas veces el que compra el dron no piensa eso, ¿no? Es Claro, o algo decir, más básico incluso. Pones ese dron, hay un balcón al lado y hay una persona en el balcón tomando el sol. O sea, ¿por qué no? O sea, tú no puedes sacarle una foto a esa persona que está ahí en su sí. intimidad y que está haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa. Y de hecho eso además viene, si te fijas, de la parte de Google. Google al principio, cuando iba con el coche y sacaba todas las imágenes y todas esas ¿Verdad? imágenes que te encontrabas por la calle, ahora están pixelados. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Porque Ahora claro, pixelan todo. Claro, claro, ¿por qué voy a por si aparecer acaso, yo? ¿no? Claro. Claro, porque tienen que saber el mundo que yo estuve ahí en ese momento, cuando yo a lo mejor no quería que nadie supiera que estaba ahí por X motivo, ¿no? Entonces, la lógica en el fondo es muy similar. Y luego, además, una cosa es grabarlo y quedártelo para ti, bueno, y otra cosa es grabarlo y luego encima ponerlo en YouTube y que todo el mundo lo vea. Claro. Eso es otro tema, sí. Claro, Claro, es que eso es mucho lío, porque claro, eso lo pensamos, muy, como lo hemos dicho antes, ¿no? Del informático, de, guau, yo quiero hacer esto, programar, pero claro, cuando tú tienes un dron y te pones una GoPro, ¿no? De estas y vas grabando, y claro, como te pille una zona, no voy a decir militarizada, pero una zona, pues yo qué sé, imagínate, un cuartel de la Guardia Civil, ¿no? sí, O sí. algo así. Claro, que hay que tener mucho cuidado, que te pueden pegar una denuncia sin darte cuenta, no sé, o te pueden derribar el dron. Bueno, ya en América no me lo quiero imaginar, pero aquí, por lo menos en España, bueno, en América yo creo que le pegan un tiro directamente al Sí, sí, dron. la cuestión de los drones incluso puede atentar contra la propia propiedad intelectual o todo lo que se quiera, ¿no? O sea, vamos a pensarlo de otra manera. Hay un partido de fútbol en el Bernabéu y yo Sí. voy con mi dron y lo grabo todo Ah, claro. y lo retransmito en streaming. Claro, Estupendo, perfecto, a legal. la tarjeta roja, claro. Ya. Hombre, eso es. No, la tarjeta roja, pero eso encima se aprovecha de otra cosa, ¿no? Claro, Imagínate qué haces. Ahí lo que no puedes hacer es estás saltando todos los derechos televisivos. claro. O sea, te estás cargando ahí Ah, la propia actividad. por eso han puesto el techo ese que tienen ahora, que lo abren. A lo mejor para No, eso, ¿sabes? ¿eh? No creo que a nadie se le haya ocurrido o que nadie lo Fíjate. haya hecho. Seguro que a muchos se le haya ocurrido, pero que nadie lo haya hecho todavía, ¿no? Porque si no, ahí sí que Bueno, lo pues derriban. si a alguno se le ocurre, no lo haga porque es ilegal, técnicamente. Os lo digo Sí, por si a sí, alguno se le ocurre. claro. Claro, eso no se podría hacer, pero por eso es que la casuística es muy amplia. Y Sí, claro, y claro el que. derecho lo que te hace es pues coger esa casuística e intentar resumirla o intentar explicarla. Y luego, pues lo que, volviendo a la pregunta de inicio, pues lo que hacen las empresas, pues evidentemente es buscar el resquicio y decir, bueno, pues por aquí voy tirando, ¿no? Mm, claro, no, es que ya te digo, es hecho, como dicen, ¿no? Lo de hecho la ley, hecho la trampa, ¿no? Bueno, total, total. A ver, para algo esas empresas también tienen a alguien de legal al que le pagan y a la que le Claro. pagan. Tendrán que justificar su sueldo de alguna manera, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a juntarnos con los de finanzas y vamos a echar unas cuentas, ¿no? A ver a cuánto nos sale la sanción y cuánto nos sale lo que vamos a ganar. Pues sí, nos Claro. reímos, pero bueno, en el Sí, sí, fondo lo que pero están ahí que pagando al límite, luego, pues claro que seguramente, claro que puede pasar y hay que tener cuidado, que son cosas que no pensamos, por eso digo que son cosas que pensamos, joder, pero ¿cómo va a ser ilegal si es una tontería? Pero que puedes estar atentando, como hemos dicho, contra la intimidad de alguien y no te puedes claro, dar cuenta. y aquí otros lo que están es pensando, vale, ¿qué es lo que no se puede hacer y hasta Mm, dónde sí lo puedo hacer, ¿no? claro, ahí. Y ese es el trabajo precisamente que hace mucha gente, ¿no? Vale, todo Mm, esto no se puede hacer, pero ¿hasta dónde sí puedo hacerlo? mm. ¿Dónde no está tan claro que esto no se puede Sí, ¿dónde hacer? está la laguna legal, no? Digamos. Claro, por eso se ha ido cambiando también la propia ley orgánica, ¿no? O sea, que se ha ido Mm, modificando. Entonces tú piensas en ese tiempo que se modifica, todas las oportunidades de negocio que había ahí, si se quiere claro. entender los datos y los derechos fundamentales como negocio, que en el fondo es lo que estamos hablando, pues ahí había una oportunidad muy grande. Es bueno, hasta que llegue todo esto, hasta que salga la ley, nos toca apretar y sacar todo esto, ¿no? Al final hasta que prohíban los drones y ya está, al paso que van. Pero bueno, no creo. Hay otro derecho que creo que es muy conocido, yo creo que la gente lo habrá escuchado muchas veces, que es lo del derecho al olvido, ¿no? Esto es algo creo que es muy de Google, porque claro, imaginemos, yo por ejemplo, sí puede pasar en este caso.
no sé, en su tiempo cuando no había muchas redes sociales, tenemos que a mí me ha pasado algo y mi nombre se asocia a algo malo, ¿no? Y yo no quiero que aparezca mi nombre porque me está perjudicando, pues a nivel legal, de trabajos, etcétera, ¿no? Entonces está como ese derecho al olvido que es como para quitarte de las búsquedas de Google. ¿Esto actualmente sigue existiendo Claro, es que o...? esto, de hecho, ese mismo caso que tú has puesto es lo que hizo Mario Costeja, que por eso se llama así la sentencia de Mario Costeja, hace muchísimo tiempo. Y lo que le pasaba a este hombre era que estaba metido en un archivo de morosos y claro, a partir de ahí, pues eso le afectaba muchísimo. Y dijo, oye, por favor, quitar esto ya. O sea, yo ya he pagado todo eso, yo ya he salido de ahí, o todo eso no era cierto, o lo que fuera, y sobre todo que esto no se tiene que seguir manteniendo. Le dieron la razón. Dijeron, claro, es que sobre todo en derecho lo que tenemos claro es que nadie paga de por vida. O sea, y te ponen una condena, tú pagas la condena y ya está. Incluso los antecedentes penales se pueden cancelar, pasado un tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a poder cancelar todo aquello que yo hice? O además una foto estúpida que yo saqué o alguna Claro. noticia, aunque sea muy cierta, ¿no? Y ahí ese derecho al olvido, lo que está muy relacionado es con el derecho al honor, que decíamos antes. Es el derecho al honor, a que mi propia imagen, el cómo yo me veo y cómo me ven los demás, que no se vea afectada, que no se vea dañada. Tengo derecho, por lo menos, a sentirme yo bien conmigo mismo y a que otros no me estén diciendo cosas, ¿no? Entonces, ese derecho al honor, que es un derecho fundamental, también lo que está en colisiones con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que te dice Google es, ya, pero yo puedo decir todo esto. Y ahí entonces entra un debate muy interesante, que es hace poco también un político salió diciendo precisamente lo que tú decías. Y ahí lo que le vienen a decir desde la justicia es, bueno, sí, pero es que usted es político y usted tuvo esta mala praxis y por lo menos, si alguna vez se presenta, que la gente sepa que tenía todo esto, porque usted es un personaje público. O sea, cuando es un personaje público diferente... Claro, claro, normalmente eso suele funcionar así, esos son los elementos que se tienen en cuenta, tanto de quién lo está diciendo como quién lo está diciendo. No tenemos la misma libertad de expresión un periodista que lo tiene mucho más reforzada o un político, ¿no? Tiene mucho más reforzada esa libertad de expresión que cualquier otro ciudadano. Y lo mismo ese derecho al honor, ¿no? Es decir, si es un personaje público en el que es conocido, bueno, pues se puede tener más manga ancha, ¿no? Y van a ser mucho más flexibles a la hora de decir, bueno, pues es normal que se hable de esta persona, además. Pero si estamos hablando de Coldo Díaz, que no le conoce nadie, o si estamos hablando de cualquier otra persona, pues lo que dirán es, oye, mira, este es un ciudadano normal y por lo tanto que tenga su privacidad guardada, ¿no? Entonces, lo del derecho al olvido, por supuesto, sigue funcionando de esa manera. Y todo eso incluso se puede relacionar ya no solo como personas, sino también como empresas, ¿no? Empresas, por ejemplo, restaurantes a los que se hace una mala reseña, que Sí, además sí que ha tenido les hacen toda esta viral, legislación. ¿no? Estas cosas que se hacen Claro, viral y van a por claro. ellos, ¿no? Se ha tenido que legislar además la cuestión de las reseñas falsas. Fíjate cómo funciona y cómo va la gente. Y de claro, si la gente encuentra reseñas falsas, lo que yo voy a hacer, evidentemente, es a la competencia poner reseñas falsas. Claro. O reseñas malas. Yo no estaba allí, pero voy a decir que la comida malísima, que el camarero me atendió fatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada vez se están poniendo unas medidas previas, ¿no? Es decir, para que no tengas que acudir a un juzgado, pues la propia plataforma se le obliga a la propia plataforma a que tenga que retirar esos contenidos. Pero oye, mira, si esto no es cierto o si se está cometiendo aquí algún tipo de ilícito, usted plataforma lo tiene que borrar, ¿no? Entonces ahí eso es muy interesante también hasta qué punto les estamos dando la opción de juzgar, ¿no? A las empresas privadas y que ellos mismos puedan decir, bueno, esto es libertad de expresión y esto supera la libertad de expresión y por tanto lo elimino, ¿no? Es bastante curioso y bastante problemático, ¿no? Porque nosotros entendemos que lo que tienen que juzgar pues, es alguien público, ¿no? Con esto del derecho al olvido también hay otro como un poquito más avanzado que se llama derecho al olvido oncológico. He estado mirando. Que es como, por ejemplo, que no aparezcan tus datos médicos por ningún lado. Porque tú, por ejemplo, pues puedes tener un cáncer y tú no quieres pues, que se sepa o que, digamos, se tenga constancia de ello, ¿no? Para que no te afecte tú pues, a visibilidad, ¿no? O, bueno, no sé cómo decirlo, que no te afecte. Esto sigue existiendo, ¿no? Como tal. Claro, es que es lo mismo, pero incluso más reforzado y por el Claro, argumento que tú más mismo decías por el antes, tema que de es que salud, estamos claro. hablando de salud. También, ojo, cuando hablamos de salud tenemos que entender que la salud es algo muy amplio, que muchas veces me ha pasado ir a un gimnasio y que de repente no tengan nada de eso y dices, oye, esto es un tema de salud. Entonces, estos datos que aquí estáis tratando míos están relacionados con la salud, ¿vale? Entonces, una vez cerrado ese paréntesis, que esto también aplica a los gimnasios, a los centros de pádel, a todos, ¿no? Eso es una pasada, como eso de repente se olvida porque es algo normal. Pero claro, es que estamos hablando de datos de salud que son más sensibles y por supuesto que ninguna persona tiene que exponerse su vida de esa manera porque le puede afectar de muchísimas maneras. La principal puede ser que él mismo se sienta mal, ¿no? Otra vez su honor, su dignidad, que eso es algo que se protege, un hecho fundamental, ¿no? Pero es que además lo que tenemos es que le puede impedir su desarrollo social, le puede impedir su desarrollo profesional,
Porque igual una empresa se entera y dice, hombre, pues si esta persona tiene una enfermedad muy grave, pues a lo mejor no quiero contratarla, ¿no? Porque puede pasar esto. Puede ser que alguien lo piense. Por ese derecho al olvido como tal. Claro, eso es. Y por eso, sobre todo, el proteger todo tipo de datos y sobre todo proteger esos datos que son sensibles, ¿no? Y por datos sensibles se entienden eso, raza, género, salud, ideología, religión. Y hago una cosa parecida, que es el tema de la reputación online. Que es decir, nosotros, aunque no lo sepamos, aunque bueno, habrá gente que más y menos, tiene como una reputación online, ¿no? Entonces, claro, si nosotros nos atacan a esa reputación online, cuando digo una reputación online es, por ejemplo, pues que te digan, pues no sé, temas, por ejemplo, eres un moroso, por ejemplo, ¿no? Eso está afectando a mi reputación online. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si nos atacan a esa reputación online? Pues ese es el típico caso que suele llegarnos, Sí. y lo primero que se puede hacer es efectivamente ir a donde la propia, lo que comentábamos antes, a donde la propia red social, a donde la propia plataforma, y decirle, oye, elimina esto. ¿Qué pasa? Que a la plataforma no le compensa. Si imagínate, si de Twitter o X tuviera que quitar todas las insultos y todos los demás... No le sale a cuenta, ¿eh? Claro, entonces ellos viven de eso, ¿no? Entonces, claro, quieren carnaza, ¿no? Pero claro, lo que se puede es pedir a la propia plataforma, y luego además se puede ir por una vía civil o incluso se puede mirar por una vía penal si todo se está atentando una vez más a ese derecho fundamental, ¿no? Si hay unas injurias, si hay unas calumnias, y por lo tanto se está atentando a ese derecho al honor. Pero por supuesto que todo eso no se puede hacer, ¿no? O sea, hay unas sentencias muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo una de la Audiencia Provincial de Madrid en la que sale una mujer en Facebook con una camiseta de mi exmarido es gilipollas. Entonces, claro, la mujer no hilaba muy fino y decía, claro, yo no estoy diciendo quién es. Claro. Yo no lo estoy diciendo bien, yo estoy diciendo que es mi exmarido. Y es, bueno, ya, señora, pero si... Sí, pero sabemos quién es, ¿no? Podemos... maridos, pues eso es. Sí, pero no le estás diciendo quién es exactamente, ¿no? Claro, por eso cuando hablamos de datos son datos que identifican o que son identificables. Tú puedes llegar a quién era el exmarido de esta mujer, ¿no? Entonces, claro, ese hombre se sintió mal y por supuesto lo ganó. No entraban, así era gilipollas o no era gilipollas este hombre, lo que entraban era que no se podía decir. O sea, por mucho que fuera cierto, eso no se podía decir, ¿no? Y todo esto es la reputación online en las personas físicas, también pasa con las personas jurídicas, ¿no? Pues con una pequeña empresa que se monta, pues como nos llegó a nosotros, ¿no? Un empleado que se va de un restaurante a otro y entonces lo que hace el anterior restaurante es empezar a decir, este empleado es un borracho, este empleado es malísimo, este empleado, vamos, tiene unos problemas de higiene brutales. Entonces, claro, este hombre que decía, pues, ¿qué hago? Pues lo primero, hablar con la plataforma para que lo retire. Seguramente lo retirará. Y luego tú mismo ver si quieres meterte en una vía tanto civil o tanto penal, ¿no? Son dos vías diferentes. En lo penal pues, se está pidiendo años de cárcel a esa persona, en lo civil no se le está pidiendo ningún tipo de año de cárcel, son procedimientos diferentes, ¿no? Lo penal es mucho más duro, es decir, para eso sí que la legislación es muy interesante aquí en España, como ya saltar ese paso es muy grande, pero sí que tienes opciones de poder ir ahí, de poder proteger tu honor una vez más, ¿no? Porque es la reputación. Y luego también hay una cosa que es el tema criptomonedas. Aquí en España, ¿qué legislación hay actualmente? ¿Está legislado o sigue un poco ahí como ley de la jungla? ¿Cómo está ahora mismo el tema? Lo de las criptomonedas ciertamente es una cuestión bastante compleja. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque alrededor de las criptomonedas han surgido muchísimas estafas. Entonces, sí, eso lo estuvimos hablando aquí en otro episodio. Por supuesto, no estoy haciendo la ecuación de criptomoneda. No. O sea, no es una estafa en sí, pero claro, se usa para ello. Que es que hay mucha gente que se ha aprovechado de ello, ¿no? Claro. Y luego con las criptomonedas también, lo que pasa, por lo menos en España, es que está legislado un poco de aquella manera porque tienes que ir a otro tipo. O sea, no hay una legislación específica. No hay una ley orgánica sobre criptomonedas que yo conozca, y si hay alguien que lo conoce, por favor, que me lo pase, sino que te tienes que ir a otro tipo de cuestiones, ¿no? Para decir a qué tipo de validez tiene todo ello. Entonces, claro, nosotros podemos intercambiar. Te puedo pagar a ti con cabras o con vacas, si lo quieres, ¿no? Pero yo también te puedo pagar a ti con este tipo de criptomonedas, ¿no? Entonces, claro, sobre todo con eso, lo que sí se han preocupado muy mucho, como puedes ver también luego, era con los anuncios que se hacen sobre las criptomonedas, ¿no? Porque había mucha gente que entraba, lo mismo que con las inversiones online, ¿no? Que ahora también hay un anuncio de un futbolista, exfutbolista bastante conocido, ¿no? Entonces, claro, eso preocupa mucho a los consumidores, ¿no? Es decir, bueno, a toda esa ley de consumidores y usuarios, es decir, oye, están teniendo una información veraz para todo ello. Entonces es muy curioso que después de este anuncio en la que te dice invierte porque puedes hacer mucho dinero, te dicen puedes perder dinero, ¿no? Claro. Y claro, lo primero que piensas es, joder, pero ¿te tienen que explicar eso? Y bueno, pues parece que sí, ¿no? Entonces estamos en un estadio mucho más básico.
Estamos en un estadio sobre todo de usuarios, de consumidores, de cómo accedemos a todos esos activos financieros, ¿no? Luego otra cuestión es el uso regulatorio de todos ellos, que todavía, pues, a diferencia de otros países, pues no tiene esa importancia, ¿no? Hay algunos países de Latinoamérica pues que sí que se le ha dado mucha importancia a ello. Por supuesto, no me compete a mí el meterme si es una vía o la otra, ¿no? Pero lo que sí es interesante es pensar que ya se está hablando también de un euro digital y todavía lo que conlleva, ¿no? Sí, Entonces, eso están hablando ya. O esto sea, también es bastante problemático, ¿no? Claro. Porque, hombre, es que me vas a tener controlado todos los movimientos que yo he hecho. Y yo no quería que se supiera este movimiento. No porque quiera defraudar a Hacienda, ni mucho menos, sino porque no quería que se supiera este movimiento, que no lo supiera mi mujer, mi marido, que yo estaba allí en ese momento porque es mi intimidad y yo hago lo que quiero con mi vida. Pero claro, de repente todo se va a saber, ¿no? Entonces, y luego siempre pues llegamos a la misma cuestión de si no tienes nada que ocultar, de qué temes y demás, y la intimidad y la privacidad no funcionan. Claro. ¿Tú crees que el tema del euro digital va a ir para adelante o...? No me atrevo a hacer ningún pronóstico, sería demasiado osado por mi parte el meterme en una cuestión que no es tanto, que no es mía. Vamos, hay muchísimos expertos y expertas que pueden hablar de ello muchísimo mejor que yo. Con unas cervezas tú y yo ya hablaremos de ello, pero aquí por lo menos no les voy a estafar a los que estén escuchando y viéndolo. Hay no sé si podríamos llamarlo resquicio legal, que es con el tema de los dominios. Todos conocemos, ¿no? Pues está el .es, .com, ¿no? Google, por ejemplo, tiene todos. Que eso también lo hace un poco para protegerse a nivel legal. Claro, imaginemos que una pequeña empresa pues tiene su .com, .es, y imaginemos que una empresa aparte o no sé, alguien que quiera hacer daño, pues compra un dominio, no sé, .tv, por ejemplo, el primero que se me ocurre, y lo que hace, o .co, que es el de Colombia, y por ejemplo, pues no sé, hace como una copia, pero pone cosas maliciosas, ¿no? Para joder, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Es decir, porque están atacando a tu marca como tal. Están afectando, o sea, están intentando suplantar tu identidad como tal, ¿no? Claro, habría que ver si están suplantando tu identidad o simplemente están fastidiando. ¿Por qué? Si están fastidiando, Sí. ¿no? Yo casualidad he cogido este nombre con este fin de dominio. Lo primero, evidentemente, es coger todos los dominios y registrar todos esos dominios para que luego, si alguien viene a poner ello, decir, oye, yo estaba primero, ¿no? El primero que llega es el que se lo tiene como regla general, luego siempre hay algunas excepciones, ¿no? Pero y si ya lo tienen, que eso es lo que suele pasar, que hay gente que hace eso, que sale algo nuevo o que tienen un montón de dominios comprados solo para eso. covid19.com.es.org, todo, ¿no? Y ahora cuando quiera venir alguien aquí, ¿qué pasa? A pagar. Claro, ahí habría que ver si lo ha hecho con mala fe, si lo ha hecho con buena fe. Normalmente, pues hombre, aunque lo haya hecho con mala fe, le explicará que lo ha hecho con buenísima fe, de poder hablar de todo. Pero claro, el caso que tú dices es muy interesante, porque imaginémonos, tenemos controlalmeet.com y alguien al lado pone controlalmeet.co, ¿no? Sí. Y lo que pone es, para la gente que se meta ahí, pues contenido totalmente inapropiado, que es el caso, que ha habido muchas veces, ¿no? Cuestión distinta también es que tú pongas lo mismo y que te redireccione a otra página que tenga. Eso sería más peligroso. Eso sería más peligroso. Eso ya es clarísimo que está muy mal y que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer y eso está mal. De la otra, hombre, a lo mejor yo lo que estoy haciendo aquí, oye, yo he visto este nombre está muy ligado a mi nombre, a algo que yo tengo y por lo tanto tengo una justificación para llevar todo eso, ¿no? Sobre todo en este caso tendría que justificar que no voy solo a fastidiarte a ti, y es que el contenido que quiero poner es este y está dentro de mi libertad. Entonces ahí sí que lo veo más complejo, porque tú no has registrado para empezar esa parte.co, luego esa persona lo puede utilizar y además directamente no te está haciendo alusión a ti. Lo que está haciendo es que esa persona que sin querer se meta en esa página web te relaciona a ti con ella. Pero él no está diciendo, oye, mira, controlalmeet son hace esto, hace aquello, hace no sé qué, y entonces es complicado. De todos modos, yo creo que sí que eso se podría echar para atrás y se podría hablar con ICANN para que ellos lo quitaran, ¿no? Ese dominio, porque te está afectando, y sugerirle a esa persona pues que si quiere poner esas publicaciones que lo haga con otro tipo de dominio. Otra cosa que también he visto, que es lo del tema nómada digital, que es un término que es muy, ¿no? Está muy de moda, que básicamente es pues una persona de otro país se viene a trabajar aquí a España, por ejemplo, pero pues temas digitales y que pues que no está aquí siempre, es decir, a lo mejor está aquí un año o dos y luego se va a otro sitio. Eso ahora mismo en España está legislado,
¿Se puede hacer, no? ¿Cómo Claro, está ahí eso? te levanta la mano Hacienda y te dice como Shakira, y te dice, Shakira, Nómada ¿cuántos días has digital. pasado aquí, Es no? una nómada digital, ¿no? Claro, ¿cuántos días has pasado en España? ¿Cuántos días has pasado en Andorra fuera de España? Claro. Y te das cuentas, ¿no? Pues si estás pues, 2 años seguidos está más claro. La cuestión otra sería a la hora de tributar, ¿no? Claro, si te estás refiriendo a los derechos que ese trabajador tiene, claro, tendrás que mirar a qué empresa está adscrito y esa es la empresa en la que tendrá que responder, o ese país el que tendrá que responder. Es decir, si un español lo que está yéndose es por todas las partes y demás, pues tendrá que verse a ver qué tipo de convenio puede tener ahí. Normalmente estos nómadas digitales normalmente no suelen tener ese convenio que decíamos, no suelen estar adscritos directamente a una empresa, ¿no? Pero ahí lo primero que se me ha ocurrido ha sido Hacienda. Ha sido Hacienda que levante la mano y que diga, bueno, ¿cuántos de fuera hay aquí están en las Canarias con un wifi de la leche y además tomando el sol, ¿no? Todo el año. Pues todos esos que paguen y que tributen aquí, porque estás pasando aquí mucho tiempo, aunque tu trabajo esté fuera, ¿no? Eso es lo que van a intentar ellos. Entonces, legislado directamente, claro, según lo que se quiera legislar. Muchas veces lo que estamos esperando es que haya una ley que te lo abarque todo, ¿no? Y que te hable directamente de los nómadas digitales. Pero si vamos a los problemas que pueden surgir con los nómadas digitales, estoy seguro que de alguna u otra manera, con las leyes actuales que tenemos sobre otras cuestiones, podremos responder, ¿no? Sobre la tributación, sobre los derechos del trabajador, sobre las obligaciones del trabajador, etcétera, etcétera. Claro, pero y por ejemplo, si imagínate yo que soy programador, digo, mira, me voy a coger una van de estas, una furgonetilla y me voy a ir por el mundo a programar, ¿no? Es decir, pues una semana estoy en Francia, otra estoy en Alemania. Eso técnicamente es legal, o sea, ya no hablo a nivel España, yo hablo en general, o sea, ¿yo podría hacer eso como tal o Claro, habría que a nivel legal, verlo digo, en el régimen de autónomos claro. que te has dado, si te has dado aquí en España de alta, y entonces a ver cuánto has facturado y todo lo demás, ¿no? Pero sí, efectivamente, claro que se puede hacer eso. De hecho, tengo algún amigo que ha hecho eso, ¿no? O sea, que se ha cogido una furgoneta y incluso fuera de furgoneta también, que lo que va aprovechando es el buen tiempo, ¿no? Es lo que Claro. tiene ser de Bilbao, que vas buscando el sol por todas partes. Ya no solo te vas buscándolo por ahí, a cualquier parte de Australia, donde sea, ¿no? Entonces, claro que eso se puede hacer. Luego habrá que ver a qué empresa está adscrito ese empleado, si es autónomo, dónde está tributando, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que se puede hacer y además creo que España es lo que está animando, ¿no? O sea, es decir, está dando un salto cualitativo con esta cuestión digital, de decir, bueno, había turismo de venidor, a lo que queremos es turismo de todos estos nómadas que vengan aquí. El problema normalmente se suele plantear no tanto los que se van fuera, sino de los que van en España, ¿no? De los Claro. que, hombre, el sol y buen tiempo, que en Alemania no lo he visto, lo veo un día en agosto, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, ¿con esos qué hacemos? Hombre, vamos a poner unas infraestructuras muy grandes y luego vamos a ponerles al lado, a pasarles el cazo de Hacienda para decirles, oye, estás aquí mucho tiempo. Una cosa que también me llama mucho la atención con esto del derecho digital, que bueno, esto que voy a comentar ahora creo que lo podemos meter dentro, es por ejemplo si nosotros, como teletrabajadores que somos, de programadores, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Yo estoy de teletrabajo, estoy en mi casa y yo tengo un accidente. Yo que sé, me he electrocutado, me he caído, lo que sea. Eso técnicamente sería un accidente laboral. ¿Y eso quién tiene la responsabilidad? ¿Tengo yo la responsabilidad de estar en mi casa? ¿O tiene la responsabilidad la empresa por, no sé, por no protegerme o por estar en tiempo laboral? Dos cosas. En primer lugar, para eso sí hay una ley, para el trabajo a distancia. Para eso sí que tenemos una ley y está muy claro, además, esa cuestión. En segundo lugar, claro, muchas veces nos lo intentamos ver, ¿no? Como si fuera, ¿y aquí quién gana, no? ¿Esto es blanco o Claro, es negro? Y es, hombre, claro, la exacto. empresa te va a decir que no tiene nada que ver y el trabajador te va a decir que la culpa es de la empresa, ¿no? Mm. Entonces, claro, hay diferentes argumentos y nosotros en derecho nos tenemos que mover en esos grises, ¿no? Y Mm. según lo que te toque representar, ¿no? Pues reforzar ese gris más oscuro o ese gris más clarito, ¿no? Lo que sí está claro es que si tú estás ahí en ese momento es porque estás en un horario laboral y porque estás trabajando, ¿no? Entonces, para empezar, la empresa lo que está claro es que te tiene que dar tanto el material o te tiene que dar un importe adicional para poder realizar ese trabajo en condiciones, bien sea por la silla, que veo que la tuya es ergonómica, la mía no, pues estoy en un hotel y es malísima, bien sea por el propio equipo y bien sea por todo lo demás, ¿no? Entonces ahí te tiene que compensar de alguna manera. Y luego efectivamente todo eso, tú si no estuvieras trabajando no estarías ahí sentado en ese momento, no estarías en casa, estarías en otro sitio. Estarías tomando un café, estarías con tu pareja, estarías haciendo deporte, ¿no? Entonces yo si estoy aquí sentado en este momento es por una cuestión laboral. Entonces, claro, apunta que sí. Ahora ya te digo, la empresa lo que te dirá es que eso nada. Claro, Eso nada. pero si es, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? De lo del túnel carpiano. De, oye, pues mira, es que el ratón que me habéis dado, pues no cumple los estándares o no tengo una silla homologada.
claro, ahí sí tú puedes decir, oye, pues esto es culpa de la empresa, ¿no? Que me tiene Claro, que proporcionar las herramientas. Claro, para empezar, la empresa te tiene que proporcionar esas herramientas o te tiene que dar un plus económico para que tú puedas acceder a todas las herramientas que son necesarias para desarrollar tu trabajo, ¿no? O sea, no es como teletrabajas y entonces ya me quito la oficina y listo, Sí. ¿no? Tú te pagas la silla, no, porque yo si no necesitaría ni esta conexión de red. Y luego por lo mismo que te decía antes, claro, nosotros iremos y diremos, es que este codo de tenista lo tengo del ratón y te va a decir, Claro. no, es que estás todo el día jugando a pádel, macho. O sea, Claro. ahí, ¿no? Entonces, claro, justifícame que justo es de esto, ¿no? Claro. Muchas veces ya no solo tener razón, ¿no? Hay que tener razón, hay que explicárselo a su señoría y que su señoría te crea, ¿no? Y que también lo vea como tú. O sea, son tres pasos diferentes. Con tener razón muchas veces no vale, ¿no? Y siguiendo con esto del teletrabajo, hay una práctica que yo he visto en algunas empresas, es decir, no he vivido ello, pero es como un poco el tema de televigilancia, ¿no? Es decir, tú estás en casa y, por ejemplo, pues yo qué sé, te dicen lo de tienes que estar moviendo el ratón, o si tienes como inactividad 30 minutos o 10 minutos, como que salta una alerta, ¿no? De, oh, cuidado, o que te vigilen como tal, que en cualquier momento puedan acceder a tu cámara. ¿Eso es legal o no es legal? Pues yo de primeras diría que sí, porque para empezar, ese dispositivo que tienes supone que es del trabajo. Eso se ve muy claro, por ejemplo, cuando te dan un móvil de empresa, ¿no? Y ese móvil de empresa lo has utilizado para unas cuestiones personales un poco dudosas moralmente, ¿no? Entonces, claro, la empresa se ha metido ahí y te ha visto que tú no estabas, se ha metido en el GPS y ha visto que tú no estabas aquí, ¿no? Con el coche de empresa, que tú no estabas en esta fábrica que tenías que estar, sino que estabas en el barpaco tomándote algo. Te pueden, por supuesto, porque es que eso es de la empresa que te lo ha dado única y exclusivamente para ese uso, ¿no? Entonces, claro, ese control que puede ejercer, por supuesto, no es un control autoritario que debe ejercer la empresa, pero sí que puede ejercer un control sobre su trabajador y aún más reforzado si estamos hablando de un trabajo a distancia, donde yo no veo si el trabajador directamente está aquí o no está aquí, ¿no? Eso es una cuestión. Otra cuestión también sería el que pueda acceder, por ejemplo, a toda tu habitación, a toda tu casa y a todo ello, ¿no? Entonces, no, ahí entra mi intimidad. Entonces lo que te van a decir es, tú enfócame todo esto y listo, ¿no? Pero claro, ahí entra, por ejemplo, con los exámenes online, ocurre eso mucho, ¿no? Entonces, no, enséñame todo tu alrededor. Y dices, hay quien te puede decir, ya, pero es que eso es mi intimidad, yo no tengo por qué enseñarte cómo es mi casa. Porque es mi intimidad, ¿no? Ni te tengo que enseñar aquí los pósters que tengo de futbolistas o de qué, ¿no? Pues evidentemente es mi casa. Pero claro, lo que sí queda claro es que la empresa puede y debe además ejercer un control sobre el trabajador. Otra cosa es que ese control sea autoritario y que sea, pues, vamos, Sí, es que no sé, yo alguna vez por Twitter he visto, pues eso, ¿no? De, no, es que si el ratón no lo muevo en X minutos, como que ya me avisan, ¿no? Entonces, claro, eso yo no sé si, claro, porque además que también puedes tener, que yo lo he visto, como una maquinita que te hace el ratón así. Y entonces, claro, eso como que lo evitas. Hay programas, o sea, los informáticos son profesionales sí, y no, tienen en todo mi eso, respeto para todas esas cosas. O en sea, eso somos unos pero magos, claro, ¿eh? ponte en el lugar del No, empresario, la claro, empresaria, ¿no? Que obviamente. dice, oye, que yo no sé si este tío, esta tía está trabajando de verdad. Es que no sé Claro. si está ahí o está abajo tomándose un café. Entonces, bueno, voy a poner unos límites un poco razonables, ¿no? Para decir, porque a lo mejor yo puedo estar sin mover el ratón 10 minutos porque estoy escribiendo, Sí. porque estoy... O que ha yo qué ido un sé qué, ¿no? momento al baño, o yo qué sé. Pero claro, ese control sí, incluso yendo a más, te voy a más. Ese móvil que nos da la empresa, ese ordenador que nos da la empresa y que se utiliza para otros fines, nos lo puede controlar. Entonces, si nosotros tenemos una conversación de WhatsApp a través del portátil que nos ha dejado la empresa, pues sí, la empresa parece que se puede meter ahí para ver, para empezar, porque tú en horario laboral, ¿por qué estabas hablando por el WhatsApp? Claro. Algo que es muy común, pero que te va a decir, oye, ya, pero que no debería. Exacto. Para que estés aquí con todas estas conversaciones, ¿no? Entonces, por eso también tiene un poco la lógica ese control. Otra cuestión es lo que decía, ¿no? Ese control esclavista en el que no, todo el rato mirando a cámara, todo el rato esto, ni te levantes, ni esto. Sí, es lo mismo que en la empresa, ¿no? Creo que pensamos mucho como si fuera una fábrica de estas esclavistas de China, ¿no? Sí, ¿no? Esa es otra cuestión también, que muchas veces lo que entendemos es que cuantas más horas estás delante del ordenador, más tiempo trabajas. Cuestión que sabemos ya, además, por números, que eso no es así. Exacto. O sea, que al final no va equiparado el que te pases 50 horas, ¿no? Que eso además, desde España muchas veces cuando se va afuera y cuando hablas con alguien, no, es que yo he estado trabajando hasta las 8 de la tarde, te miran mal. Dicen, pero tú no tienes vida, tú no haces nada con tu vida, no tienes a nadie a quien cuidar, ya solo por eso, ¿no? No tienes a nadie con quien estar. No tienes unos hijos, no tienes una pareja, no tienes unos padres con los que, no sé, pasar tiempo con ellos, entonces te miran muy mal. Y incluso lo que te miran es, eres muy torpe, eres muy poco eficiente. O sea, necesitas hasta las 8 de la tarde para un trabajo que tenías que acabar a las 4, ¿no?
Claro. Cuestión diferente, una vez más, es si me meto dentro del trabajador al que hace todo su trabajo perfectamente hasta las 4 y encima le meten 4 horas más por la cara y no le pagan horas extra. Eso es otra cuestión diferente, ¿no? Pero a lo que voy es a esa idea de que si no estás de una manera presencial, ¿no? Que parecía que con el COVID eso iba a desaparecer, el presencialismo, y ha vuelto otra vez, normal, Sí. porque esto es algo cultural que no se puede cambiar así por así, que si no estás ahí presente, que si no estás moviendo las teclas, aunque solo sea para poner tu nombre 80 veces, que no estás trabajando, ¿no? Y no lo miramos todo pues como en otro tipo de culturas más anglosajonas en las que se mira por resultados. Bueno, Sí. ¿tú para qué me Eso pagas? lo ¿Para hemos hacer dicho estas muchas cosas? veces, sí. Entonces, pero bueno, claro, no voy a ser yo el que le diga al empresario o a la empresaria cómo tiene que dirigir su ley. ¿Una oficina? ¿Nos pueden grabar en nuestro ejercicio del trabajo o eso también es legal, técnicamente? Claro, también es muy interesante porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza un espacio de trabajo en el que también por ahí entren menores, ¿no? Una escuela de idiomas. Tengo una escuela de idiomas en el que yo quiero grabar a mi trabajador que efectivamente está trabajando, pero alrededor pasan un montón de padres, madres y sobre todo niños y niñas, los cuales tienen que tener todo, sobre todo más protegidos, ¿no? Todavía más protegidos. Entonces, claro, lo que ahí tienes que tener muy, muy controlado es, lo que siempre te van a decir es necesaria esta medida para el resultado que usted quiere conseguir. O sea, si usted, ¿para qué le está grabando? ¿Para saber que está trabajando? Bueno, pues no tiene otras medidas, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los datos biométricos, ¿no? Cuando te viene una empresa y te dice, he puesto para que fichen los trabajadores aquí con el iris, con el otro, y dices, vale, te van a echar patas. Porque tú qué es lo que quieres saber, que efectivamente entra esta hora. Y dice, vale, pues que firmen. Y dice, ya, pero es que con las firmas me hacen trampas. Y dices, vale, entonces para que no hagan trampas, lo que vamos a hacer es quitarles un derecho o vulnerar un derecho fundamental suyo. Te lo van a quitar, te van a decir que quites esa medida, ¿no? Porque no es necesario tanto, ¿no? Entonces, esa cámara sería llegar y decir, oye, ¿para qué es necesario todo esto? ¿Está vulnerando alguna parte de la intimidad? Por supuesto, lo que no puede estar es en los váteres, en los servicios, no puede estar ahí. También sería para mirar si en el office, donde la comida o donde se hace lunch o lo que fuera, si se puede grabar ahí, que parece que no, porque es en el horario, en ese descanso que tiene el trabajador, la trabajadora. Pero sí que parece que si tú estás en ese puesto de trabajo y es para cerciorarte de que está ahí, por ejemplo, otra duda es siempre esas empresas que tienen hacia afuera las cámaras, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar a grabar? Y dices, claro, no, yo quiero grabar quién entra aquí, quién sale aquí, por si acaso me roban, y ya de paso grabo aquí toda la manzana de medio Madrid, ¿no? ¿Y quién está pasando por ahí? Y dices, ya, claro, pues es que una vez más eso es derecho fundamental, que con el derecho fundamental se está haciendo dinero, y con esas caras, pues hay alguien que se puede abrir una cuenta de banco. Entonces la cagamos, ¿no? Es que hay que tener un cuidado con, Claro, con es que todo. si lo llevas todo al extremo y de verdad Claro. te digo que te encuentras casos que es para Casos muy aplaudir. locos, ¿eh? Es para aplaudir, de verdad que hay gente que le da muchas vueltitas a la cabeza de, Mm. de cómo has llegado a pensar todo ello, ¿no? Entonces, pues eso, tienen todo pues como el que tú decías del que mueve el ratón y esa máquina, es toda mi admiración, por lo menos la tienen. Otro tema que vi que se llaman las loot boxes, que es un término muy de videojuegos. Básicamente, para la gente que no conozca este término, es como que tú juegas a un videojuego y, por ejemplo, pues compras en el juego algo, vamos a decir, no sé, voy a decir 10 euros, ¿vale? Y no te dan un premio directamente, sino que hay una posibilidad de que sea un premio muy bueno o que sea una mierda, ¿no? Esto es la loot boxes, que básicamente es la tragaperra de toda la vida, pero a lo digital, ¿vale? Es para que nos hagamos una idea. Esto está muy extendido, por ejemplo, en el FIFA. Los cromos del FIFA, que te puede salir, pues yo qué sé, te puede salir Mbappé o te puede salir uno de tercera regional, ¿no? Para hacernos una idea. Creo que en su día también estaba en, no sé cómo se llama, Overwatch, bueno, en juegos de este estilo, ¿no? En juegos muy, muy top. Entonces, claro, aquí en España, y no sé si fue la etapa de Garzón, puede ser, no lo sé, no me acuerdo, como que se prohibió. ¿Cómo está el tema de las loot boxes aquí en España ahora mismo? Claro, es que, una vez más, eso lo que al final están haciendo, yo por lo menos a los videojuegos que juego, a todas estas cuestiones, lo que te explican muy bien es la probabilidad que tienes. Y te dicen, mira, de que te toque uno de oro es tanto por ciento, de que te toque uno marrón es tanto por ciento. Entonces tú ya sabes, ya no hay tanto juego, ¿no? Cuestión diferente sería que te digan que te aparece el diamante cada 10%, ¿no? Que hay un por ciento de probabilidad de que te toque y que la probabilidad en verdad sea el 0,1. Entonces ahí hay una estafa. Te estás estafando. No creo que ninguna casa de apuestas, que ningún videojuego quiera hacer eso, porque si no se les puede caer el pelo ciertamente, y seguro estoy que no lo harán. Porque además piensa que el juego es una de las pocas drogas, si se quiere tomar así, que está legalizada y que está permitida, ¿no? Entonces todos los ojos están sobre ellos.
Entonces todo eso lo van a llevar a la perfección, ¿no? Por tanto, ahí lo que ocurre es eso, que te ponen claramente, yo por lo menos a los que estoy, el porcentaje de probabilidades de que ello toque, ¿no? Sin embargo, lo más problemático con ello es que se está fomentando, como tú bien has dicho, una cuestión del gaming, del gambling, si se quiere incluso, Sí. del gambling mejor dicho, o sea, del apostar, del tirar las Sí, chapas, como tú del que tragaperras, es el tragaperras 2.0, ¿eh? O con sea, los niños, ¿no? sí, porque Entonces, con claro, los niños... yo he visto niños que se han gastado a lo mejor 1.000 euros de los padres en cromos del FIFA. Que claro, eso es una locura, ¿eh? Que te llegue claro, la entonces, factura y digo, oye, estos 1.000 euros, ¿qué ha pasado? No, que he lo, comprado cromos del FIFA, ¿sabes? lo preocupante ahí es que la ludopatía la estás adelantando muchísimo en el tiempo, ¿no? Claro. Como en los capítulos de Los Simpson en el que le dan cigarros a los niños para viciarles. Sí. Pues esto es lo mismo, macho. O sea, Sí. es lo mismo. O sea, le estás metiendo a los niños ya de repente, aunque no sea dinero como en el FIFA, porque hay otros juegos Claro. que son gratis y luego si quieres pagas, pero mira, no pagas nada, pero aún así, mira, pues como no pagas, pues aquí te dejo jugar, ¿no? Dale vuelta a esta ruleta a ver si tienes suerte. Pues estás jugando a la ruleta, macho, aunque no apuestes dinero. Y eres un menor, que tú no puedes diferenciar eso. Claro. Entonces, claro, una vez que tú estás viendo todo ese recorrido, cuando llegues a los 18 años y puedas jugar para ser capitán general de la ruleta, no porque te la tienes toda conocida. Entonces, yo sí que creo que ahí sí que hace falta, sobre todo, más legislación y que sea más estricta y más dura, sobre todo con los menores. Pero aquí en España no había algo. O sea, yo recuerdo que. Yo no sé si se llegó a atacar o se hizo algo. O sea, o ahora mismo no hay legislación como tal. Yo que me venga ahora a la cabeza algo clarísimo, clarísimo, clarísimo con lo que tú puedas ir a donde un programador o donde un software de estos y decir, oye, mira, que esto no podéis hacer, no lo veo. Más que nada, porque fíjate, si hubiera algo así de claro, ¿no? A lo mejor sí que ha habido una propuesta, a lo mejor sí que ha habido algo desarrollado. Es que me suena, me suena. Me suena que eso además fue Es que si no, no se haría. O sea, Claro. si no, ya le hubieran metido una sanción tan gorda. Y claro, ya no sé. O sea, que. Es que creo que se comentó en su día. Creo que, ya te digo, creo que me suena de que lo comentaron alguna vez en la tele. Creo que fue este que te digo, Garzón, cuando estaba en el ministro de Consumo. Pero claro, no sé si fue lo típico de que se dice y ya no se hace nada, ¿sabes? Como pasan No, muchas no, no, cosas. no. Si ciertamente existe algo tan claro, pues Sí, no se haría, ¿no? eso es. O sea, se estaría aplicando, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo nos estaría pidiendo, porque yo sí que en muchos foros sí que se está pidiendo, que es que se proteja sobre todo más al menor en diferentes cuestiones, tanto en cuestiones pornográficas, pero también en estas cuestiones del juego que son muy preocupantes. Claro. Es decir, que un niño o una niña se socialice de esa manera y que crezca, ¿no? Con algo tan normal y que eso lo tenga como algo normalizado, ¿no? Y que haya crecido con eso, pues jugando en su tiempo libre a la ruleta, a pasar a todo eso. Muevo 3 ositos y de vez en cuando pues una ruleta, a ver qué pasa. Con aquí. los cromos del FIFA. Claro, y luego pasa a los cromos del FIFA, y decir que además eso es... Veía la ruleta y un paso. Cuando estoy en el FIFA me echo ahí todo lo que pueda, vamos. O sea, Claro. Es normal, ¿no? Pero claro, es que ahí hay menores de por medio. Y si yo que soy un garrulo, pues quiero hacerlo, pues bueno, pues yo sabré hasta dónde, pero ya soy adulto, ¿no? Pero que un niño o una niña se pueda meter en todo eso es bastante preocupante. Sí. Otro tema también así legal que es llamativo. Por ejemplo, si sufrimos un ataque de ciberseguridad, ¿no? Creo que además lo hemos comentado aquí muchas veces en este podcast. Creo que fue en el Ayuntamiento de Sevilla, si no me equivoco. No me acuerdo, creo que fue en Sevilla. Sí, a Barcelona le ha pasado. A Barcelona también le pasó con un hospital. Claro, en tema de estos de ciberseguridad, el tema de los problemas legales, ¿qué pasa en esos casos? Porque claro, es lo que hemos dicho antes, en el Ayuntamiento de Sevilla, pues hay muchos datos sensibles. En estos hospitales que hemos dicho, también hay muchos datos sensibles. A nivel legal, ¿qué puede pasar ahí? Pues a nivel legal, ahí hay una multa para la administración, probablemente casi segura. Porque claro, la ley de protección de datos no solo aplica a personas físicas y personas jurídicas, también aplica a la administración. Ellos también tienen que proteger nuestros datos, evidentemente, ¿no? Entonces ahí habrá que ver si habían hecho bien todos los pasos, ¿no? Se registró actividades, si habían explicado qué iban a hacer en caso de una brecha de seguridad, si cumplieron los protocolos de avisar con menos de X horas al responsable, si tenían un responsable o un encargado, lo que fuera, ¿no? Si han llevado bien todo eso. Pero seguramente ahí lo que ha habido es un fallo bastante grande de seguridad. Entonces ahí les cae. Y luego, sobre todo, lo que va a repercutir es por la persona que ha secuestrado esos datos, porque en el fondo lo que está haciendo es una extorsión bastante clara, ¿no? Es decir, mira, te cojo los datos y cuando me des el dinero te lo doy. Que no me lo das, pues público para todos y ya veréis, ¿no? Pues como pasó en Barcelona, ¿no? Y tal. Entonces, claro, legalmente ahí no hay problema legal, eso está contemplado. Si pasa esto, vas a tener esta sanción. El problema es más que nada de ciberseguridad, como tú decías. De oye, ¿cómo se pueden proteger todos estos datos? ¿No? Claro. Y eso ya sí es algo complicadísimo, porque ahí también. Jodidísimo. O sea, y que luego también la administración
Es que Yo de verdad, estamos tío, hablando de un ayuntamiento. O sea, que imagínate la cantidad de datos sensibles que hay ahí. Es que es alucinante. Claro, de hecho, si fuera una empresa, también lo que le podría llegar a decir cualquier organismo sería, oiga, ¿y usted por qué tiene que tener todos estos datos? Efectivamente, Claro. la administración los tiene que tener porque si no, no funcionamos claro. como ciudadanos, ¿no? Pero entonces, oiga, ¿y usted qué seguridad me está dando de que esto no va a pasar? De que no le van a atacar y de que no va a haber una brecha de seguridad. Y en el caso de que lo haya, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué medidas va a poner? ¿Y todo eso que usted me ha dicho que iba a hacer lo ha cumplido? Esa es la pregunta que hay ahí, ¿no? Y ahí es donde les podrán sancionar o no. Que también te digo, ¿qué hacemos con una sanción que le metes a la administración? ¿No? O sea, mucho no podemos hacer con eso. Los datos siguen ahí y además la administración pues lo vamos a pagar aquí. Lo pagamos entre todos, o sea que, claro. Entonces, claro, la cuestión eso es, yo sobre todo me estoy fijando no tanto en el informático que haya tenido que hacer toda esa cuestión de proteger al ayuntamiento, sino de esa persona que ha sido capaz de poder romper todas esas brechas de seguridad. O sea, quiero decir, ahí hay un talento, ahí hay un conocimiento, ahí hay un don, ¿no? Aunque se ha llevado para el mal en este caso, ¿no? Y nos haga daño a todos, ¿no? Pero hombre, todo eso no se puede obviar tampoco. Y dices, joder, ahí hay un conocimiento bastante extremo, ¿no? Por ejemplo, antes me decías lo de las criptomonedas, ¿no? Claro, ¿qué hacemos en el caso, pues como me comentaban hace poco, que se detiene a una persona que tiene bastante dinero en criptomonedas? ¿Cómo accedemos a su wallet? ¿Cómo accedemos a...? Si él no te da la contraseña, no hay manera de entrar. Claro. No hay tutía de entrar. No hay manera. Tú lo sabrás mejor o vosotros sabréis mejor si sois informáticos. A mí, por los informáticos que yo he comentado, lo que yo he preguntado, me dicen que es, vamos, muy, pero que muy difícil, ¿no? Y este no es el típico no que te dicen los informáticos de no se puede. No se puede de verdad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos en ese caso? Y es a lo que vamos, ¿no? Que muchas veces depositamos en la ley y en la justicia unas soluciones que la justicia misma no te puede dar. La justicia te va a venir a todo lo pasado y te va a decir, muy bien, pues si ha pasado esto, pues entonces la sanción es tanto. Pero yo no puedo decir, no puedo hacer ese precrimen, ¿no? De Minority Report. Claro. Como va a pasar esto, entonces yo me adelanto y estáis todos detenidos aquí, todos los chavales que estáis, todas las chavalas que estáis aquí detrás de los ordenadores metiéndonos, ¿no? Entonces esa es la parte complicada que nos toca. Y si al ciberdelincuente lo llegaran a pillar, entonces, hombre, obviamente le tiene que caer alguna sanción o cárcel. Y ya no solo sanción económica, sino también tiene una responsabilidad penal. Tiene una responsabilidad penal bastante grande, porque además piensa que en este caso estás tratando datos sensibles, incluso datos que pueden afectar a la seguridad del Estado. Claro. Sí, que eso ya lo hablamos también en otro podcast, pero a nivel legal es lo que me interesaba aquí, básicamente. Sí, tiene sanción económica y responsabilidad penal. O sea, tiene esas dos. Claro, si le pilla aquí en España, que ese es otro tema, ¿no? Claro, luego también hay tratados de extradición y todas esas cuestiones, ¿no? Si se le pilla. Lo que sí has apuntado muy bien es que muchas veces cuando hay algún tipo de estafa, pues te viene de un país extranjero en el que además no hay ningún tipo de tratado ni de extradición. Que no lo vas a pillar ni con ellos, ¿no? Sí. Ahí dices, claro, vas a ir tú a donde un juez de instrucción de aquí de Madrid y le vas a decir, oye, mira, puedes ir a donde aquel pueblo perdido de X país, sí. por de Filipinas, y le pides a aquel juez, por favor, que... Y te diga, ¿por cuánto? ¿Por qué ha robado este tío? 10.000 euros. 10.000 euros, vamos... No, pues, sale más caro el viaje. Es simplemente para subrayar las dificultades que de verdad tiene la Administración de Justicia en su día a día. Porque no tiene medios, ni materiales, ni humanos, ni económicos, para llevar a cabo todo ello, ¿no? Que muchas veces decimos, es que los jueces tal y... Ya, pero es que los jueces y los letrados de la Administración de Justicia, los que están ahí, no dan abasto. O sea, no dan abasto. No es que te señalen un juicio para el 2027, como está ocurriendo para el 2026, por gusto. Es porque no tienen otras horas y porque no hay más personal, ¿no? Entonces, claro, dices, oye, si nos queremos poner serios con el tema de ciberseguridad, volviendo a eso, dota materialmente y económicamente a diferentes instituciones, ¿no? Para que se puedan proteger. Pero sí, legalmente, claro que responden. Tiene una sanción económica y penal. Y si les pillas también, pero bueno. Por ejemplo, si tuviéramos algún problema legal en un entorno tecnológico, que esto es un ejemplo muy común, es por ejemplo el sexting, ¿no? Que es, por ejemplo, pues no sé, rollo Tinder, me mandan fotos y yo esas fotos las publico y no sé, las subo a Instagram, a Twitter, etcétera, ¿no? ¿Eso entraría dentro del derecho digital? Es decir, Pues sí, ¿habría causa penal como tal? Eso entra dentro del Código Penal perfectamente porque está tipificado. Además, o sea, está tipificado porque lo que me estás diciendo es descubrimiento de secretos, revelación de secretos, dos delitos, y la cuestión luego también incluso de ese propio acoso que pueda haber, esa extorsión que pueda haber por ahí, o ese sexting, como tú decías, ¿no? Todo eso está muy tipificado y lo cierto es que el Código Penal ha tenido muchas modificaciones en los últimos años
algunas con más sentido que otros y algunos con mayor atino que otros, pero en este caso también era necesario para hacer frente a los nuevos delitos que aparecen, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, muy curioso que ha aparecido recientemente es el acoso a través de anuncios en Internet. Y esto sucede porque, imagínate, yo quiero que a ti te acosares, yo te estoy llamando todo el día, te estoy llamando todo el día, te estoy fastidiando tu día a día, te interrumpo tu vida cotidiana de una manera muy grave, ¿no? No te dejo hacer tu vida. Pero claro, yo soy tan mala persona que lo que hago es, en vez de hacerlo yo, lo que hago es voy a poner tu cara, tu número de teléfono y un iPhone que lo vendes a €1. Entonces lo que te va a estar es todo el mundo llamándote. Claro. ¿Qué pasa? Que lamentablemente eso ha pasado. Y ha pasado tanto que es que eso ya está tipificado exclusivamente en el Código Penal, ¿no? Entonces todo eso, por supuesto que tiene una repercusión. Muchas veces pensamos que lo que pasa online no tiene ninguna repercusión offline, ni mucho menos. Porque es que todos esos tipos de delitos, y ahí viene el derecho digital, en este caso penal, es que están ahí puestos, ¿no? Luego otra cuestión es cómo se acredita la prueba, que es muy interesante, y cómo se gana, ¿no? Lo que te decía antes, tú puedes tener razón, a ti te han hecho todo eso. Ahora, pruébalo, explícalo, argumentalo y convéncele a su señoría de que eso ha sido así, ¿no? Son 3 pasos, ¿no? Pero eso por supuesto que tiene, y se dan muchísimos casos de eso, sobre todo el descubrimiento y revelación de secretos, se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es la pregunta de examen que les pongo a mis alumnos normalmente, porque es que es algo que es muy curioso, ¿no? O sea, muchas veces veo en Instagram algunas publicaciones de gente que dice es que si no te puedes meter al móvil de tu pareja es que no hay confianza entre ellos, ¿no? Sí, Pero, sí, eso lo he escuchado yo alguna vez, sí. chavala, Eso es ilegal. Eso es un delito, no solo que sea ilegal, es que es un delito del Código Penal. Y un delito quiero decir que tiene una responsabilidad penal, que tiene años de cárcel. O sea, que tu pareja puede ir al juzgado, o sea, a la policía y denunciarte si haces eso. Claro, y si lo está haciendo un hombre hacia una mujer, un chico sobre una chica, y además podemos tener un caso de violencia de género, porque hay un control. Claro. Totalmente. Yo no me puedo meter, no le puedo coger el móvil a mi pareja a escondidas y meterme ahí y a ver con quién ha escrito y qué le ha puesto y qué no sé qué. No, es su privacidad. Por eso decía que es un derecho fundamental que en este caso está en el Código Penal reflejado y eso tiene una responsabilidad penal. Vamos, ahí no lo puedes hacer. Ni mucho menos puedes ir por ahí cogiendo fotos y revelándoselas a un tercero, ¿no? Poniéndoselas a un tercero. Sí, ahora hay una cosa que no sé si lo has escuchado, que se ha puesto muy de moda con esto de la inteligencia artificial. Esto lo ha hecho gente muy joven, ¿vale? De lo de coger con una IA que supuestamente pues desnuda. No sé si te suena. Sí, la verdad que es un caso muy, muy complicado. Es un caso muy, muy complicado. Claro, ahí realmente quién tiene la culpa. Bueno, para empezar, efectivamente, obviamente es algo que está hecho fatal. ¿De quién es la culpa? Del joven que está haciendo eso, del menor de edad, en este caso que está haciendo eso, del menor de edad inimputable. Quiero decir, menos de 14 años no te pueden poner, no eres responsable penalmente porque tienes menos de 14 años. Entonces es esa persona la que lo está haciendo, ¿no? Ese es el responsable penal. El responsable civil a lo mejor luego se puede ir a por los padres y decir, oye, no lo estáis haciendo bien, no lo estáis cubriendo bien, luego aquí vosotros pagáis un dinero, ¿no? El responsable penal va a ser esa persona. ¿Qué pasa? Que si tiene menos de 14 años no responde penalmente ante la ley. No le puedes meter 2 años de cárcel a un niño de 14 años, a un niño de 13 años, ¿no? Claro. No lo contemplamos, porque es demasiado menor, porque no sabe lo que está haciendo, se supone, ¿no? Si vamos al caso concreto, a mí, partiendo de la base, obviamente, que me parece fatal, lo que me entra dudas es en lo que decías y que se ha extendido tanto, ¿no? Muchas veces cogemos un titular y lo llevamos, ¿no? Y les estaban desnudando. Y no técnicamente. Lo que estaban cogiendo era su cara y ponerlas encima de un cuerpo desnudo. Claro. Sí, claro que no sabemos. Claro que no es. Cómo eran. Claro que no escoges una foto y desnudas, sino que lo haces lo contrario. Además, no sé cómo se llaman, deepfake, ¿puede ser? Claro, eso o algo es. Así. Parto de la base otra vez que esas pobres niñas se tienen que sentir fatal. O sea, y es lo que estamos protegiendo y es lo que hay que proteger, evidentemente, ¿eh? Parto desde ahí. Pero que para mí estaría mal enfocado en un juzgado el decir que las han desnudado. Porque no las han desnudado. No sabemos si esa niña tiene una cicatriz, no tiene una cicatriz, tiene un tatuaje, no tiene un tatuaje, porque no es su cuerpo, es el cuerpo de otra persona. Ahí lo que estamos hablando, por tanto, es lo del deepfake. Efectivamente, para la conclusión o para el resultado que tiene, para la niña también es malísimo el verse su cara encima de un cuerpo desnudo, ¿no? O sea, ¿dónde queda esa intimidad? ¿Dónde queda ese honor? ¿Dónde queda su reputación? ¿Dónde queda su desarrollo normal, ¿no? Entonces esa es la segunda discusión. Y la tercera discusión es que efectivamente aquí, antes del derecho penal, lo que necesitamos son muchas otras herramientas para poder afrontar a estos jóvenes y a estos niños, sobre todo, ¿no? Que están haciendo todo ello. Primero me pongo en el lugar de la víctima, como he hecho con la niña, y ahora me pongo en el lugar de la solución. Pero oye, a estos niños, en 13 años no le puedes meter responsable penal, pero fíjate, al de 14 años sí.
Al de 14 años les vas a meter ahí todo ese reformatorio, todo ese tal, eso le va a ayudar de verdad. Porque no olvidemos que el fin del derecho penal es la reinserción del reo. O sea, las cárceles no son un sitio donde tú coges Sí, que no es. Claro, que no es para meter gente. ya Claro. os muráis. No, no. Y con esa intención viene, es para reinsertarle y que no vuelva a cometer ese delito. Entonces dices, hombre, a un niño de 14 años le vamos a meter en un reformatorio y luego le vamos a hacer todo este tipo de cosas, en un centro de menores y todas estas cuestiones, y eso le va a ayudar de verdad a que lo Que a haga. veces es peor. O sea, lo único que haces Vuelvo a decir, es o sea, alimentárselo. es más una discusión en el plano teórico que efectivamente todo mi apoyo, empatía con esas niñas, con esos familiares, con esos que les ha pasado todo ello, ¿no? Y por supuesto que ahí tiene una acción penal muy grande para hacerlo. Y también que los otros niños que lo han cometido que tienen una defensa, como los otros vayan por ese lado de que les han desnudado y vayan con ese argumento, pues a mí no me parece que los hechos sean así, ¿no? Y lo digo en el buen sentido, es decir, porque si lo quieren llevar a buen puerto, por ahí no lo van a llevar, ¿no? Yo creo. Por supuesto, su representación letrada lo harán fantásticamente bien. Otro tema también con el tema de derecho penal en entornos tecnológicos, que yo creo que hoy en día es muy conocido, es, por ejemplo, tema bullying, ¿no? El ciberbullying, que le llaman. Yo qué sé, pues en redes sociales, ponen fotos, no sé, le insultan. ¿Eso también es un delito como tal? Claro, es que lo que estamos hablando es todo eso se traduce otra vez en cuestiones del Código Penal. O sea, si tú vas, no hay el 138.1, bullying. No se llama así. Claro, lo que tú sí tienes dentro del bullying son coacciones, son amenazas, son lesiones, aunque sean psicológicas, son unas injurias, son unas calumnias. Entonces puedes ir con todo eso, ¿no? Entonces sí, por supuesto que todo eso tiene una responsabilidad penal, ¿no? Que una vez más, muchas veces se piensa son juegos de niños y dices, ya, pues que los juegos de niños tienen una responsabilidad penal. Y hoy en día además está bajando todo eso, hasta el punto que decíamos antes, ¿no? Que niños de 13 años, incluso había quien pedía que esos niños de 13 años tuvieran que ser imputados, o se les pudiera imputar alguna cuestión penal, ¿no? En ese debate estamos, ¿no? Pero claro, en el fondo, lo que piensan que es juego de niños, pues ni mucho menos, ¿no? Es un juego de niños y eso sí que tiene una respuesta porque tienes ahí una víctima, ¿no? Que lo está sufriendo. Por ejemplo, esos tipos de juegos que salieron sobre la ballena azul, o no sé cuál era de estos, para que incitaban a los niños a que se suicidaran, ¿no? El último, bueno, eso también está tipificado en el Código Penal, ¿no? Es decir, que muchas veces, como te decía antes, no tenemos una ley concreta sobre un caso concreto, porque si no sería imposible. O sea, tendríamos a los legisladores ahí todo el Legislando día. todo. ¿Qué ha salido ahora? No, pues ahora esto. No, tienes que tener una perspectiva más amplia y esa es la ley que está bien hecha, ¿no? Que tú coges un caso concreto y lo puedes aplicar a diferentes cuestiones. Fíjate lo del acoso, como lo tenemos, que llegamos a ver también un acoso en que otras personas pongan tu teléfono, un iPhone a €1 y tu número de teléfono para que te llamen y te fastidien, ¿no? Entonces, esa es una Código Penal, una modificación, una ley orgánica que es interesante. Y claro, pero en este caso del ciberbullying, ¿las plataformas pueden hacer algo? Es decir, porque entiendo Claro, que es un poco como lo plataformas que hemos y comentado ahora antes, ¿no? hay dos nuevas regulaciones que han venido de Europa, que es la DSA y la DMA, en las que se les da una responsabilidad y una obligación de tener que hacer. Esto viene de algo muy simple, que es, claro, la plataforma lo que te decía es, oye, yo soy la plaza pública. ¿Yo qué culpa tengo? Yo soy una pared y aquí me han puesto este cartel. A mí como pared no me vengas, vete a por él, ¿no? Pero claro, todo eso ha ido evolucionando y dices, claro, es que tú no eres una plaza pública que eres pasiva, tú eres activa. Tú puedes quitar cualquier cosa, tú puedes ejercer todo ello, ¿no? Entonces ellos tienen la obligación, si saben que se está cometiendo algún tipo de ilícito, para quitar ese contenido. Y si no, ellos también responden. Incluso algo más por cambiar de tema no tan penal para ir a la propiedad intelectual. Si de repente una marca conocida tiene constancia de que a través de cualquier plataforma de reventa, de compraventa de ropa, se está revendiendo esa camiseta que es falsa y le avisan, oye, si ellos tienen conocimiento, esa plataforma tiene conocimiento, tiene que retirar ese producto. Entonces, claro, ya han pasado esas plataformas de ser menos intermediarios, ¿no? Porque había quien planteaba y decía, bueno, pero esto es como si de repente pones una carta amenazante y vas a por correos. Y es, oye, correos, es tuya la responsabilidad de haber llegado a esta carta, ¿no? Es lo que te decía en Facebook, es lo que te decía Google. Yo soy un intermediario, sin más. Pero no, tú no eres un intermediario. Tú eres una mega empresa que lo que está aquí es suscitando un tipo de actividades y que además puedes prohibir otro tipo de actividades, ¿no? Y es tu responsabilidad que en tu plaza, que en tu empresa, que en tu espacio no ocurran estos ilícitos. Por lo tanto, lo que decíamos antes, ¿no? En cuestión al honor. Por eso lo primero que podemos hacer es ir allí y decir, oye, mira, que sepáis que esto no pasa, por ejemplo, en Idealista, ¿no? Que tú ves que se está, que tú no quieres vender tu casa y se ha puesto tu casa a la venta porque alguien te quiere fastidiar. Yo, oye, Idealista, que yo soy el propietario, te lo acredito con esto y yo no te he puesto esta anuncio. O sea, por favor, retíralo, ¿no? En Idealista o cualquier otro portal, ¿no? Entonces, ahora las plataformas tienen esa responsabilidad y tienen esa responsabilidad activa.
de tener que cuidar. Es decir, se les está metiendo dentro del engranaje del Estado diciendo, oye, vosotros aquí tenéis que cuidarnos bien, ¿no? Y podéis hacer cosas, y si no lo hacéis, respondéis. Eso por lo menos lo veo bien, porque claro, es que al final es un poco lo que decíamos antes con el tema de la reputación online, que si ellos pueden hacerlo, claro, pues en este caso deberían también para evitar esos temas, ¿no? Como tal. Claro, incluso es más, o sea, ellos tienen, por ejemplo, en Twitter, ¿no? O en X, que me quedo muy bien. Bueno, yo se sigo llamando Twitter, ¿eh? O sea... Sí, no, vale, pues me alegro, pero también. Claro, ¿no? Si es alguien anónimo el que está cometiendo algún delito, hombre, Twitter tiene la obligación de decirte quién es. No a ti, sino a la policía, a quien sea, ¿no? Pero tienes esa obligación. ¿Qué pasa? Que con eso a ellos el negocio se les acaba. Claro. O sea, claro, tú imagínate a Vinted y dile, oye, todos estos bolsos que tienes aquí de Luis Futrón, pues todos esos los quitas. Y dices, joder, es que estoy quitando del mercado todo esto. Me estoy perdiendo toda esa comisión. Y lo mismo con Twitter, y dices, ya, pero es que tú no puedes hacer dinero con los derechos de las personas. Ya. Y tú además sabes perfectamente, y si no lo sabes ya te lo ha dicho alguien, y si alguien te lo dice y tú tienes conocimiento, tienes que actuar. Y si no actúas, respondes. Es normal lo que te dicen las empresas y te dicen, oye, yo soy Vinted, yo no puedo estar mirando si esto es legal, esto no es, si esto es real, claro, esto es un plagio, esto es un tal, ¿no? Vale, se puede llegar a entender, aunque no sé yo, un poquito sí, con cómo funciona hoy todo esto se podría hacer, pero venga, vale, lo damos como por bueno. Pero si alguien te lo dice y tú tienes conocimiento, tienes que actuar, ¿no? Eso es lo que le están diciendo las plataformas. Y ahí es donde ellos también empiezan a responder. Y es donde ellos también les preocupa. Una cosa más también que había visto, creo que esto además era del curso, bueno, del máster de Derecho Digital, y es que creo que dais acceso como, no sé si puede llamarse una inteligencia artificial, que se llama VLEX, ¿se llama así? Que es como una inteligencia artificial para ayudar en todos estos casos de, pues, de abogacía, ¿no? No sé si es así. No, bueno, a tanto no llega, a tanto no Bueno, llega. VLEX es una empresa que es muy buena, sí. forma parte de un grupo empresarial que es muy bueno, y lo que tiene es toda la jurisprudencia, toda la doctrina, pero lo mismo que VLEX tienes otro tipo de buscadores, pero es un buscador específico. Es un buscador, ¿no? No es una inteligencia artificial. Eso es, no Vale. no Es llega que tanto. yo cuando lo leí es que pensaba que era una inteligencia artificial. A lo mejor VLEX tiene dentro de ellos, y que me perdonen los de VLEX, y dentro de ellos tiene una aplicación que sea específica sobre inteligencia artificial y que con eso te ayuda a hacer unas búsquedas más eficientes. No les quiero quitar ni dar negocio a ellos, quiero decir. Pero no, VLEX lo que viene a ser es un repositorio de toda la doctrina que hay, de toda la jurisprudencia que hay y los diferentes casos que hay. Sí. Bueno, realmente yo digo una cosa, y esto siempre lo he dicho, lo del tema de la inteligencia artificial, que Google como tal, aunque no lo creamos, es una inteligencia artificial muy simplona, porque al final tú, por ejemplo, vas escribiendo y te va, pues eso, ¿no? Completando, te intenta sugerir cosas, etcétera. Es decir, es mucho más simplona. Claro, entonces, a lo que yo quería ir con esto es, si el día de mañana, que bueno, ya estamos viendo que la inteligencia artificial está potente, ¿podría llegar a sustituir a un abogado? Nos lo dicen mucho los informáticos, entonces, claro, yo creo que en otras áreas, como puede ser la abogacía, claro, porque son muchas leyes y tal, eso se lo metes a un ChatGPT o algo así, y yo no sé si eso sería un problema. Antes de eso, yo me acuerdo en 2012 cuando estuve en Oxford, yo tenía una compañera que venía en el MIT, era brillante, y ella empezó a analizar su tesis doctoral sobre blockchain. Y ella decía, el blockchain va a acabar con los bancos. Pasan 10 años y no han acabado. Es decir, no tenía razón, sigue siendo brillantísima esta compañera, tiene unos libros buenísimos, la suerte. Pero todos esos pronósticos tan grandes que se hacen, ¿no? Internet va a acabar con la televisión y no acaba terminando con la televisión. Entonces, eso como punto de partida. Siguiendo, antes del abogado yo me plantearía qué pasaría con un registrador de la propiedad. Un registrador de la propiedad lo que te viene a hacer es decir, efectivamente, usted es esta persona y usted ha traído aquí esta cuestión y yo registro que usted ha hecho esto, ¿no? En este momento. Vale, muy bien. Un notario, ¿no? Que da fe de todo eso lo que ha pasado ahí. Hombre, pues si eso es un blockchain, ¿no? Eso es una cadena de bloques. Entre todos nos lo estamos dando, ¿no? No ha acabado el blockchain con todos ellos. Antes del abogado, trayendo la inteligencia artificial, iría por los jueces. Porque fíjate que es más fácil acabar con los jueces en ese sentido. Sí. Bueno, un juez, ¿qué es lo que hace? Con todo el respeto a todos los jueces y todas las juezas que me estén viendo. Que por supuesto no solo hacen eso, lo estoy llevando a una cuestión. Es decir, te traen un caso, ese caso lo contrastan con la diferente legislación, con la diferente jurisprudencia y a partir de ahí toman una decisión. Básicamente es eso. Efectivamente, lo que hacen es tener una empatía, es tener un conocimiento de causa, es entender, es ver efectivamente la prueba y se ha practicado bien, si no, es mucho más lo que hacen, ¿no?
Precisamente estoy diciendo todo esto para decir, oye, la inteligencia artificial antes tendría que acabar con ellos y no acabar. ¿Puede acabar con un abogado? No creo que pueda acabar con un abogado. Puede acabar con algunas funciones que hace un abogado. Eso sí que lo creo muy firmemente. Es decir, una inteligencia artificial te va a redactar un contrato entre las partes de una manera muchísimo más concisa, porque es una inteligencia artificial que va al detalle, muchísimo mejor que un abogado. No sé si hoy mismo incluso lo podría hacer muchísimo mejor. Entonces hay algunas tareas más burocráticas, más repetitivas, ¿no? Incluso entre los abogados hay mucha gente que lo que se dedica es a buscar jurisprudencia y a buscar, bueno, a mí me ha venido este caso, ¿qué han dicho las anteriores sentencias sobre esto? Pues la inteligencia artificial te lo hace de corrido, vamos, te lo hace bastante interesante. Otro debate es también por qué no nos podemos descargar todas las sentencias de una manera automática del CELDOG, que es público. Eso sería otro debate también para abrirlo, pero no me voy a meter en eso. Es decir, hay una base de datos donde están todas las sentencias y todas las sentencias son públicas porque están anonimizados los datos y no nos las podemos descargar de una manera automática, ¿no? Tenemos esos impedimentos. Pero volviendo a esta cuestión, ¿puede quitar a un abogado? Las funciones que hace un abogado, sí. Lo que no va a poder por ahora esa inteligencia artificial es tener imaginación. No va a poder tener imaginación a la hora de que te viene un cliente, porque claro, el cliente es Sí, como muchas veces que no es todo, claro, es eso, ¿no? Que hay casos que no son sota caballo rey, que hay casos que hay que darle mucha vuelta. A los alumnos se lo damos hecho, ¿no? Y le viene y te dice, una persona te cuenta que le han entrado a su móvil y tal, y por tanto esto qué delito es, ¿no? Y dices, ya, claro, pero es que en la vida real no te pasa eso. Te viene un cliente, te cuenta una historia como es normal, muy grande, enfatizando algunas cosas que no tienen una importancia y dejando esos y otras que no tienen importancia. Y sobre todo es, ¿y ahora con esto qué hago? Y esa imaginación es la que no nos van a poder quitar a nosotros, por ahora, en esa función, ¿no? En decir, bueno, pues la mejor estrategia creo que va a ir por aquí. Lo que sí podemos saber de esa inteligencia artificial, ahora muchísimo mejor, es si coges esta estrategia, pues nos dicen los anteriores casos que por aquí vas a ir mal. Eso sería más Big Data, pero además si le sumas a la inteligencia artificial, decir, bueno, te voy recomendando que vayas por allí en este árbol de decisiones, ¿no? Que si tienes dudas entre esto, que vayas por ahí y te voy redactando todo ello. Todavía esa imaginación no nos pueden ganar, no nos pueden ganar porque no nos hemos programado para ello y porque no tienen conciencia propia. En el momento que lo tengan, pues seguramente nos ganarán. Espero que sea muy tarde y que ya estemos jubilados. Pero no, siendo un poco serios, yo creo que no pueden sustituir al abogado, no pueden sustituir a los jueces, mucho menos, vamos, o sea, sería una barbaridad que una herramienta, una tecnología decida sobre nuestras vidas, ¿no? Pues eso es una función que hace el juez para poder solventar lo que había dicho antes y para poder explicarlo mejor, que es esa parte humana que tiene el juez y ese conocimiento que tiene el juez. Y al abogado lo que sí le puede quitar claramente son unas tareas, que esas tareas ya no van a ser tan interesantes, ¿no? Pues como decíamos, el abogado que se dedica a traducir los textos a inglés en un inglés muy jurídico porque es que su empresa es una multinacional y trabaja para ello, ¿no? Pues esa tarea no la tienes que hacer. ¿Tú crees que la tecnología ha ayudado al mundo de la justicia o que le queda mucho por hacer? Yo creo que la tecnología todavía no ha entrado en el mundo de la justicia. Si hablamos de la justicia, en el mundo de la abogacía sí ha entrado. En el mundo de la justicia no. En el mundo de la justicia recientemente ha salido un real decreto en el que la Administración de Justicia pues, te dice que se van a digitalizar y que va a hacer un montón de cuestiones. Pero claro, ciertamente nosotros lo que sabemos es lo que te decía antes. Es que el otro día leía en Instagram una cuenta que es Hacer Puñetas, que es de dos magistradas, creo, y era muy interesante. Y decía, ¿qué pasa si pones el motor de un Fórmula 1 a una tartana de coche, ¿no? Pues que no funciona y que se rompe. Eso es lo que pasa cuando metes la tecnología en la justicia actual, yo creo. Y creo que dieron en el clavo, y vamos, y por eso las cito, ¿no? Porque es que me parece espectacular el símil que hacen. Es decir, no hay personal, no hay material, todo se sigue haciendo con papel, con originales. Las diferentes plataformas hoy en día, porque claro, tú puedes acceder a los diferentes ficheros de justicia, pero hay 3 plataformas, 4 diferentes. No se conectan entre sí. Es un lío. O sea, para hacer una conexión online desde un juzgado a otro, tardas media hora. Ostras. Tardas un montón. E incluso hay algunos juicios que se suspenden. Hay unos señalamientos que se suspenden por ello porque oye, mira, es que no estamos no nos va bien, ¿no? Es como antes cuando no funcionaba, cuando estabas en clase y tenía que bajar a por el bedel y que te dijera cómo se encendía la televisión para poner el vídeo. Pues estamos en las mismas. Entonces, pues, la tecnología todavía no ha entrado. Y te digo de verdad, como decían estas dos magistras, menos mal que no ha entrado. Porque es que el otro día también me hacía una entrevista sobre este nuevo Real Decreto y lo que venía a decir algo muy similar y era, es que el problema que tenemos es que no hay medios humanos, materiales y económicos en la justicia y los jueces por eso tardan tanto en señalar juicios, tardan tanto en resolver porque no dan abasto. O sea, dictan muchísimas sentencias de las que deberían dictar.
porque trabajan mucho más de lo que deberían trabajar, que muchas veces tenemos la idea de que no trabajan y es todo lo contrario, porque no hay jueces suficientes, porque no hay medios suficientes. Entonces lo que vas a hacer es meter una tecnología que va a agilizar todos los trámites sin personal. Entonces lo que vas a hacer es que este personal, estos jueces, tengan que enseñar juicios no para el 2026 sino para el 2030. Muchas gracias por agilizarme todos estos procesos a los abogados que podemos meter ante los escritos, pero aquí seguimos siendo los mismos 4 jueces que no vamos abasto con todo. Claro. Entonces la tecnología yo sinceramente creo que no ha entrado del todo en la justicia, que afortunadamente todavía no ha entrado porque antes de tecnología se nos van mucho las ganas con esa cuestión de tecnología, pero hace falta bienes materiales y ir por los pilares, ¿no? Y el pilar en estos momentos no es la digitalización, que queda muy bien en la justicia, sino es arreglar que haya más jueces, que haya más personal, que haya más letrados de justicia, que tengan más medios, que no tengan que estar en unos sitios, de verdad, no es si alguna vez ha sido algún juzgado, no, pero de verdad tú llegas momento allí, no. Pues de verdad que ves cómo están todos los ficheros apilados. Sí, eso sí lo he visto, en la tele y tal, sí lo he visto. Ves que hay en algunos que hay goteras, ves que hay en algunos que las paredes están rotas. Pues no es un sitio para trabajar. Y hablamos antes de la protección de datos. ¿Qué protección de datos si tengo aquí todos los ficheros apilados? Que te llega uno y se lo lleva. Claro, y cuando se acaba todo eso, cuando se puede caer todo eso, se puede romper todo eso y se puede perder todo eso. Entonces, pues con la tecnología y la justicia, primero la justicia, ahí para ser serios. Y sinceramente creo que habría que escucharles muchísimo más a los jueces y a todo lo que están pidiendo. Me parece bastante a los propios procuradores y a los propios estados de administración de justicia, vamos, que han estado en huelga hace poco. Bueno, pues yo además quiero hablar en el tema de justicia con, no sé si es un fiscal, que vamos a hablar de este tema, que bueno, estamos en ello. Yo por mi parte no tengo nada más, no sé si quieres comentar tú algo más. Ha sido más largo que las clases que doy, si a mis alumnos les dejo aburridos no quiero pensar a vosotros cómo os he dejado. Pero sí, vamos, al fiscal pregúntale cómo está el juzgado por dentro. A ver cuánto tiempo libre tiene, a ver todo eso, a ver qué tal vive. ¿Cómo va el wifi, no? ¿Cómo va el wifi? De verdad, De verdad, a ver el ordenador que Windows tiene instalado y todas estas cosas. Será los Renfe, como con el Windows XP. Claro, a ver qué cosas tiene. Y no, es que señala muy tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pues ha sido un verdadero placer, de verdad. Igualmente. Bueno, antes de acabar, una cosa que me gusta hacer con los invitados es decirles, o preguntar a quién te traerías aquí al canal que tuviera un perfil parecido, ¿no? Bueno, vamos a decir un perfil técnico o relacionado con la tecnología, ¿no? ¿A ti quién se te ocurre que podría pasarse por aquí? Yo, de verdad, una de las mentes más brillantes que conozco, es un tío además majísimo, Sergio Teleña. Es buenísimo, te puede hablar con conocimiento de causa, tiene unas ideas muy interesantes sobre, además, la inteligencia artificial, sobre el Big Data y sobre todo lo demás. Él además te va a hacer inteligencia artificial, te va a decir mucha más inteligencia necesitamos que artificial. Y es un tío de verdad muy inteligente, muchísimo más entretenido que yo. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Koldo, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, de verdad, es un placer. Y a todos los que nos estáis viendo y escuchando, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Y lo vamos a dejar aquí y nos vemos pues en el siguiente episodio. Adiós. Muchas gracias. Hasta otra.